Hola, buena gente, gente extraordinaria, magnífica y estupenda. Ecijanos de fuera y ecijanos de dentro y ecijanos de dentro y ecijanos de fuera. ¿Cómo están ustedes? 31 de mayo del año del Señor 2019. Y tenemos aquí a nuestra derecha, a la izquierda de sus tablets, de sus monitores, de sus televisores, de sus pantallas de móviles, a una excelente persona, que es el señor, ilustrísimo señor, don Diego La Moneda Díaz. Buenísimos días. Buenos días. Y muchas gracias por haber aceptado la invitación de todos nosotros a conversar, que ahora explicaré por qué vamos a conversar con el señor Diego. Pues los saludos protocolarios, buenísimos días nos dé Dios nuestro Señor, todo su extenso, maravilloso, amplio, exquisito y excelente reino, que desde ese balcón privilegiado de ahí arriba nos cuidan, nos encaminan, nos protegen y nos guían. Asimismo, que nuestro patrón el apóstol San Pablo y los copatrones Santa Florentina y San Fulgencio y nuestra Santísima Virgen del Valle Coronada, alcaldesa perpetua de la ciudad y patrona de la misma y madre y señora de todos los ecijanos, bajo su excelso manto celestial, le siga dando mucha salud, mucha felicidad y mucha protección, como hasta el día de hoy, a todos vosotros, a vuestros respectivos familiares y amigos, y a la persona que nos acompaña hoy, por supuesto. Amén. Bueno, pues antes de entrar en el desarrollo de este vídeo de conversación, que va a ser bastante entretenido, porque ¿me permite usted que le llame Diego con cercanía o ilustrísimo señor? Anda. Eso es un cuento, hombre. Ya, pues el capítulo de agradecimiento. Lógicamente hay que empezarlo por agradecer a la señora condesa de Prado Castellano, que una vez más nos haya cedido parte del palacio, de su casa palacio de Cárdenas Prado Castellano. Hoy concretamente estamos en esta magnífica sala, en este magnífico salón llamado de trofeos. Miren ustedes, aquí hay trofeos, claro, están viendo ustedes la mitad de lo que hay aquí, porque la otra mitad está detrás de la cámara. Aquí hay distinciones, diplomas, trofeos de España y de todo el mundo entero, de España y de todo el mundo entero. Es una maravilla lo que hay aquí, Así que, señora, de todo corazón, de este humilde servidor y de todas las personas que nos ven y del amigo Diego, muchísimas gracias. Igualmente agradecer a Francis Rosado y a las personas que colaboran aquí en la casa, pues la atención que nos han deparado en la logística, ¿no? Bueno, quería, sí, perdón. No, que aprovechando y antes de entrar en otra cosa, quería yo decir que especialmente a mí yo me siento aquí muy, no sé, como muy querido, un poco, muy querido y un poco emocionado, porque don Miguel Ángel Cárdenas fue una persona que en mi época esta, que luego trataremos del economato social y de los temas sociales, fue él precisamente quien me llamó y propuso al arzobispo de Sevilla que fuera yo el que regentara el economato, confió en mí, porque él ha sido el verdadero impulsor de esta obra. Y entonces pues yo eso se lo debo, en parte este nombramiento que me hacen ahora, en parte se lo debo a él por ese motivo. Y es una persona, creo que es un ejemplo para otras muchas, porque si es grande todo esto que vemos aquí y la gloria deportiva y ganadera y tal, pues quizás tenga aún más importante la parte humana y de solidaridad con la gente de su pueblo. Y eso, a fin de cuentas, yo creo que queda más en la historia de una persona que ninguna otra, ¿no? Y por eso quería dejarlo. Y que lo ha continuado la señora. Y que lo está continuando la señora exactamente con la misma dedicación y el mismo empeño. Y de hecho, a nosotros en el economato, ella es la principal socia benefactora que tenemos. ¿Sí? Estupendo. Pues hecha esa puntualización por el amigo Diego, pues vamos, aunque ya hicimos un vídeo con él hace un año aproximadamente, centrado en el economato social, que depende de la Fundación Virgen del Valle, como todos ustedes saben, pero en aquel momento
hablamos 5 minutos de él, ¿no? Porque lógicamente siempre hacemos los vídeos, la persona que nos acompaña para tratar el tema en cuestión, pues siempre que todo el mundo la conozcamos, ¿no? Pero hoy la vamos a conocer más en profundidad y vamos a dedicar esta hora y pico de conversación a conocer a fondo al amigo Diego desde sus orígenes, ¿no? Desde sus orígenes hasta el día de hoy. ¿Y por qué? Porque miren ustedes, en estos 40 años de democracia, hijo predilecto, hijo adoptivo, que como ustedes bien saben y conocen, predilecto es nacido en Écija y adoptivo son que residen en Écija muchos años, es así la matización, ¿no? Si no estoy equivocado. Si estoy equivocado me disculpáis, pero así. Pues no hay muchos, hay 8 o 10 creo, todo lo más. De hecho, don Miguel Ángel Cárdenas es hijo predilecto también de la ciudad. Y el otro día nos sentamos aquí con Francisco Acedo, el cirujano, también predilecto. Que también es predilecto, y él va a ser nombrado porque el día 25 de marzo del 2019, en la sesión ordinaria del excelentísimo ayuntamiento de nuestra trimilenaria ciudad, se debatió un punto que fue la concesión del título honorífico de hijo adoptivo de la ciudad de Écija con carácter vitalicio a don Diego La Moneda Díaz. Esto ha estado promovido, aunque después han adherido muchas asociaciones, hermandades, personas a nivel particular y demás, pero creo, salvo error, si no estoy equivocado, me corrige, esto es una conversación y me puedes corregir, sí. O me puedes matizar. La Asociación Amigos de Écija es la que eleva al ayuntamiento tal distinción, tal título honorífico, por su gran labor. Él lleva ya con nosotros, ahora lo hablaremos, unos 30 y tantos años, él vino a mediados de los 80 por aquí, por nuestra ciudad, y ya está integrado totalmente. Pasea por nuestras calles, conversa con todo el mundo, se relaciona con todo el mundo, y es que, miren ustedes, es que decir Diego La Moneda es decir solidaridad, decir Diego La Moneda es decir servicio, decir Diego La Moneda es decir humanismo, decir Diego La Moneda es decir entrega, decir Diego La Moneda es decir compañero, en fin, y podríamos estar aquí hablando largo y extenso, entonces no íbamos a hacer vídeos de conversación de lo que se trata. Y por eso lo nombran hijos adoptivos y se adhieren muchísimas hermandades, muchísimas personas a título personal y entidades también, ¿no? La asociación que lo propone, la Academia Vélez de Guevara, por supuesto, la señora Condesa de Prado Castellano también, creo recordar que se adhiere a tal, y bueno, etcétera, y además, cosas muy importantes, porque yo esas cosas me gusta traerlas. En aquella sesión plenaria, salvo error u omisión, como decíamos antiguamente, Diego, había 19 concejales y fue aprobada por mayoría de todos los grupos. O sea, que no hubo ningún grupo que pusiera ninguna objeción o matización a que el amigo don Diego La Moneda Díaz fuera nombrado hijo adoptivo, que se va a llevar a cabo, aunque se aprobó por pleno el 29 de marzo, como le he dicho anteriormente, se va a llevar a cabo el próximo viernes 7 de junio, es decir, el viernes de la semana próxima, a las 8, las 8 y media creo que es, a las 20 horas, en el Palacio de Benamejí. Pues allí se va a protocolizar todo el acto que hemos comentado. Ahora después le preguntaremos qué ha supuesto para él y cómo vivió aquel momento y cómo vive todo el momento. Pero bueno, aunque ya en aquel vídeo hicimos también una pequeña reseña, pues yo voy a volvérselo a recordar porque hace un año y a lo mejor algunos lo verían y otros no lo verían. El señor La Moneda es de Almendralejo, es extremeño, nace un 16 de agosto del año del señor 1953, es militar de carrera, su último cargo ha sido de coronel, o estuvo, creo que fue en Madrid, pero aquí estuvo de coronel un par de años, 3, y de teniente coronel, en fin, él llegó de capitán a Écija, todo eso hablaremos después. Es licenciado en Ciencias Económicas, es académico de la Vélez de Guevara desde el año 2009, es escritor, casado y padre de 2 hijos,
tiene grandes pasiones, como es la familia, el ejército, las personas, la escritura y otras más. Como ya hemos referenciado anteriormente, es administrador de la Fundación Virgen del Valle y responsable coordinador del Economato Social. Y bueno, y muchas más cosas que vamos a desarrollar para que todos los conozcamos en profundidad. Bueno, don Diego, otra vez, gracias por estar compartiendo este ratito con todos nosotros, que no es con este servidor de Dios y tuyo y de todos ellos, sino porque las personas que se sientan a conversar con nosotros, como tú bien sabes y conoces por el otro vídeo que hicimos, es con todos los vecinos que nos ven a través de las redes sociales, a través de Telesia, la televisión comarcal cuando lo emite, y últimamente lo emite también Radio Zafa, el audio. O sea que ya nos falta pegar salto a la CNN, la BBC y todo eso, ¿no? Bueno, pues por ir por parte. Hemos dicho que nace en el 53. Sí. Tú empiezas tu niñez, empiezas tu juventud, empiezas tus estudios. Tú vienes de familia de militares, porque claro, normalmente lo que es militar, guardia civil, viene siempre, no, porque mi padre, mi tío, mi no sé qué, era guardia civil, era militar, era policía, o era abogado, o era juez. ¿Tú vienes de familia de...? No, para nada, para nada. De hecho, mis padres al principio, cuando a mí me entró, porque estas cosas entran, las cosas vocacionales entran como cuando te enamoras, ¿no? Es una cosa que te llega, muchas veces no tiene lógica, ni razón, ni nada, pues parece como si el destino ya estuvieras tú predispuesto a ello y entonces te llega. Y claro, pues mis padres al principio no estaban de acuerdo, porque eso suponía irme a Zaragoza, y muy lejano, ¿no? Y tal, y donde no teníamos allí ninguna relación con ellos. Y entonces pues intentan convencerme de que no. Pero perdona, ¿cuándo te llega a ti? ¿Si con 8 años, con 14, no, con 10, en el instituto, en la ya, universidad? Estas cosas, estos son temas idealistas, ¿no? Por lo general y tal. Entonces suelen llegar con la adolescencia siempre, que es la época en la que se despiertan todas las inquietudes, ¿no? Idealistas, las pasiones, las cosas idílicas, las cosas, esa es la edad típica, ¿no? Y entonces pues a mí me llegó y hasta hoy en día, vamos, hasta hoy en día. O sea, que tú me dices a tus padres que quiero ser militar. Claro, me quiero ir a la academia. Y hoy en día porque tú que estabas en la universidad o hoy en en día tengo exactamente la misma. Yo he estudiado en un instituto, sí. Pertenezco a una familia normal de clase media y eso es importante. No he tenido la fortuna de nacer en una familia, pues que luego te marca la vida, en el sentido de que las cosas que aprendes en ella pues son todas positivas y luego te hacen la vida mucho más fácil, ¿no? Porque conoces perfectamente los valores, el bien, el mal, y entonces yo en mi familia lo que he aprendido, lo que mamé, son todo cosas positivas, ¿no? Desde un espíritu cristiano verdadero, no con estas estridencias, sino verdadero, de fondo, de la nobleza, el sacrificio, en fin, eso lo he aprendido y son cosas que ya tienes adelantadas ya en la vida, ¿no? Ya tienes hechas y no tienes luego que hacerlas. Y entonces pues eso es una suerte, el sitio donde nacemos es una suerte. He puesto los dedos en la llaga, porque Diego, yo vengo diciendo desde hace muchos años, en los vídeos estos que voy haciendo y tal, las conversaciones, que los valores en el hogar, la formación en el colegio. Claro. Pero es que en los últimos años, lógicamente después, en el colegio lo que tienen que reforzar los valores que tú recibes en tu casa, como tú bien has dicho, y hemos recibido todo. Pero claro, en los últimos años no vamos a generalizar, porque si generalizamos nos equivocamos, pero sí es verdad que en una parte de la población, de la ciudadanía, de la sociedad, pues hemos delegado esa responsabilidad de los valores en los centros escolares. Y no es así. La primera escuela es la casa, es lo que estamos hablando. Sí. Y desde luego. Es así, ¿no? Sí. Yo creo que eso tiene que volver a retomarse, porque es que tú mismo lo acabas de exponer. Sí. Lo que pasa, claro, que eso es complicado, porque ahora ya la vida familiar no es la misma, ¿no? Antes hay que pensar que una vida, nosotros por ejemplo, matrimonio, 6 hijos. Y el abuelo, claro que faltaba. Y todo eso no existe, ni hoy en día hay los 6 hijos, ni está el abuelo. Entonces la unidad familiar es diferente. Y
hoy, incluso si estuviera hoy, estarían todos con el móvil ahí, los 6 hijos, ahí, hasta el abuelo. Ya. O sea que no se comparten tantas cosas como se compartían importante antes. La figura. Pero tampoco hay que idealizar lo de antes y... No. Tampoco. Vamos, nosotros hemos vivido nuestra vida, nuestros hijos van a vivir la suya. Claro. Y nuestros nietos van a vivir la suya. Claro. Pero lo que sí está claro una cosa, que no debemos de olvidar, o sea, que el materialismo, el consumismo, que está bien, pero que la felicidad no está ahí. En absoluto. La felicidad no está ahí, la felicidad es más profunda, la raíz de la felicidad... yo ahora mismo conversando contigo estoy enormemente feliz. De verdad. Te lo digo sinceramente. Mira, y esto no vale dinero. Ya. ¿Vamos? Yo también, pero un poco más nervioso porque no estoy acostumbrado. No, pero tú, nada, estamos aquí en una conversación. Ya. Además estamos en un sitio que se te quiere, se te aprecia. No, desde luego, o sea, que fíjate tú, pero que estábamos diciendo antes, dicen que las enfermedades, como son conversaciones, tú puedes introducir también lo que a ti te apetezca. Después seguimos hablando de lo por donde íbamos. Que hay enfermedades complicadas, muy difíciles. Pero una de las más complicadas y difíciles, según dicen los entendidos, es la soledad. La soledad. Claro. La soledad de la persona mayor. Eso es terrorífico. Pues sí. Gracias a Dios que aquí en nuestra ciudad, y entiendo que en el resto de España también, hay muchas hermandades que tienen las pastorales y tal, que se llegan a visitar enfermos y tal, y quiera que no, eso ayuda, ¿no? Pero lógicamente la persona mayor lo que quiere es tener a su familia cerca. Claro, es que la soledad muchas veces no sabemos ver exactamente el drama que supone. La soledad no es vivir solo, hay mucha gente que le gusta vivir sola y en absoluto está solo. Y hay quien vive acompañado y vive solo. Claro, esa es peor todavía. Exactamente. Esa es peor. La soledad, lo que nos referimos como que es dramática, la persona, es el desamor, es la persona que no tiene nadie que le quiera. Y eso no sabemos, gracias a Dios, yo no sé lo que es eso, ¿no? Pero debe ser horrible, ¿no? El sentirse absolutamente solo, que no le importe a nadie, y esa es la soledad de verdad que afecta. Pues sí. Bueno, retomamos, entonces vas y tú de pronto te viene la inspiración y le dices a tus padres que me voy a la academia, ¿o cómo va eso? Además que lo tenía clarísimo, o sea, me entró clarísimo. Y entonces, pues, es lo que hice y al final lo conseguí, claro, Pero de primero que hubo rechazo por parte de ellos. Sí. Porque te tenía que trasladar al Almendralejo a Zaragoza, ¿no? Y es más, claro. No, y porque ellos pensaban que era una cosa, pues no sé, que se me había venido a la cabeza y que era una cosa de un día para otro, ¿no? 14 años más o menos. No, más, claro, unos 16 o por ahí, sí. Todavía no estaba en la universidad. Yo que soy de la época de Preu y eso. ¿Tú estabas en la universidad? Y entonces pues, fue en mis 2 últimos años, Y porque para acceder a la oposición de la Academia General había que tener Preu. Ya. Y entonces, pues nada, al final conseguí irme y estuve allí. La preparación era muy, muy difícil porque la oposición era muy exigente y había gente, lo normal era entrar a los 2 o 3 años de prepararse con una intensidad tremenda. Y claro, ese año yo ingresé el primer año, era difícil aquello, pero lo conseguí entrar. No entré con buen número, por eso no pude entrar en las armas que a mí me hubieran gustado. Me dieron, me asignaron el cuerpo de intendencia y a mí en principio pues no me gustó, pero luego, como pasa muchas veces en la vida, es curioso, como al final uno consigue lo que quiere por los caminos que sean, pero al final siempre se llega, y fíjate, y siendo de intendencia he llegado a mandar aquí una unidad que siempre la habían mandado los de caballería durante 10 años. Yo creo que he sido el coronel, quizá con Carlos Marín también, que ha estado mucho tiempo, que más años ha estado mandando a esta unidad. Y qué curioso, ¿no? Sí, porque no es normal que un coronel, o sea, un militar de intendencia... Hombre, nosotros teníamos la misma preparación que los demás, porque estábamos en la Academia General juntos. Lo que pasa es que las funciones eran diferentes. Y a mí siempre me ha gustado la tropa y tal, porque la milicia estaba unido al concepto de la tropa, a la vida del cuartel.
porque yo me hice militar no para hacer carrera, hay otros muchos que lo hacen y es muy digno, ¿no? Y muy respetable, y están desde el principio, desde que salen, pensando en ascender y buscándose los destinos que mayor puntuación tienen para el ascenso. A mí lo que siempre me ha gustado es vivir la vida militar, no hacer carrera en el ejército. A mí me gusta la vida militar. Si pudiera estar en un cuartel seguiría estando, porque me encanta ponerme el uniforme, disfrutar del compañerismo, del ambiente que hay en un cuartel en donde hay gente buena, y eso es precioso, y entonces eso es lo que a mí me gusta, y gracias a Dios lo he disfrutado siempre. He tenido la suerte de tener muy buenos compañeros, y buenos jefes, y luego buenos subordinados. Que si pongo encima de la mesa que si la mili debía devolver, sí. Bueno, es que el servicio militar... Aunque sea 6 meses, ¿no? No, en el ejército hicimos cosas mal, porque el servicio militar en unos sitios se hacía bien y en otros era lamentable, absolutamente lamentable. Soldaditos que iban a servir a la patria y sacrificaban su tiempo, y no se les dedicaba la atención y el respeto que merecían en algunos sitios, en otros sí. Yo, por ejemplo, mi primer destino de teniente, que estuve en el Goloso, en la Brigada de Infantería Acorazada, yo tenía mi unidad de intendencia, mi compañía de intendencia, tenía casi 100 soldados, pues allí en el Goloso el ambiente que se vivía y el respeto al soldado era tremendo, era muy exigente, pero con mucho respeto también. Allí ni había enchufes, bueno, un soldado que llegara allí enchufado tardaba una semana en ir al calabozo, por una cosa por otra, porque un enchufado lo que hace es romper el ambiente en un sitio, ¿no? En un sitio, para que haya un ambiente sano y limpio, tiene que haber igualdad para todos, y en cuanto hay una persona que ya tiene unos privilegios, pues ya eso rompe con todo, y entonces allí eso se perseguía mucho. Aquí, sin embargo, no, aquí sí existía eso. Y luego existían otras cosas muy buenas también, ¿no? Pero eso sí era una que a mí no me gustó cuando llegué. Luego me encantaron otras cosas, por supuesto. Pero lo que iba a decir el servicio militar, que es importante. El servicio militar fue la modernización, algo que tardó muchos siglos en conseguirse, desde que los reyes católicos crearon el ejército real, porque hasta entonces eran los nobles quienes tenían su propio ejército. Digamos que los reyes católicos crean la Guardia Vieja de Castilla, es la primera unidad militar que, digamos, sería estatal, que pertenece a todos, ¿no? Y nunca se había conseguido que todos los ciudadanos tuvieran los mismos derechos y obligaciones respecto a la defensa nacional. O sea, decía, a la guerra iban solo los pobres, y los ricos pagaban una cuota y no iban. En las guerras de África, eso ha pasado hace un siglo, en las guerras de África morían los que no tenían dinero para pagar. Y antes los ejércitos eran de... El otro día me explicaron, cuando me enseñaron el Duque del Infantado, que cuando los reyes católicos tenían 80 y tantos, los de antes, no, el cardenal, no sé, cardenal, ¿cómo era? Bueno, uno de sangre de aquella fecha, tenía un 88.000 soldados. Ah, bueno, claro. 88.000 soldados, claro, tenía... estaban las órdenes militares. Las órdenes militares tenían sus propios... Claro, y mandaban ellos, el rey en aquella fecha que va a mandar. Claro. Hombre, de alguna forma, ¿no? Y entonces lo bonito del servicio militar obligatorio es que por fin se entraban yo, por ejemplo, para no enrollar, mi ejemplo allí en el Goloso, en mi compañía, allí había una litera, por ejemplo, donde debajo estaba el hijo del presidente de un banco, no del director de un banco, del presidente de un banco nacional, y la parte de arriba estaba el hijo de un enterrador, exactamente haciendo lo mismo los dos desde que se levantaban hasta que se acostaban, durante un año. Eso era una cosa preciosa, y era mejor para el hijo del presidente del banco, que estoy seguro que no lo habrá olvidado en su vida, es lo que aprendió allí. Y eso es una cosa muy bonita, porque era el único momento que va a tener esa persona privilegiada y multimillonaria, el único momento en su vida en que va a ser realmente igual que otro. Y es una cosa muy bonita, y eso pues se ha perdido. Está todo profesionalizado también. Claro, no, porque se ha culpado al servicio militar obligatorio de cosas. A nadie le interesaba que existiera, a nadie de los poderosos, digamos, no les interesaba. Y al final se lo han cargado, y ya está. Y no hay, pues bueno, ejército profesional, al final, pues... Ahí está. Pero bueno. En la academia, ¿cuántos años te tiras? De allí sales de teniente, ¿no?
Sí, no, de allí salimos de alférez cadete, luego cada uno íbamos a nuestras academias especiales, depende del arma y cuerpo que tuviéramos. Y a nosotros nos sacaron 6 meses antes, nos quitaron las vacaciones de verano, de Navidades y todo, por la supuesta guerra del Sáhara que iba a haber a final del 75. Es verdad que la recuerdo yo de aquello. Claro, sí, entonces en vez de esperar a julio del 76, nos sacaron en diciembre del 75 para ir a la supuesta guerra del Sáhara, que luego no se produjo, porque unos días antes de sacarnos de teniente entregaron el Sáhara. Sí. Y bueno, pues nada. ¿Y tu primer destino es? Fue en Madrid, en el Goloso. O sea, un destino precioso. ¿De teniente ya? Sí, sí, de teniente. Además acababan de llegar las unidades del Sáhara, sí, y la brigada acorazada estaba en el Sáhara. Y entonces yo nada más llegar, presentarme, estaban llegando en ese momento del Sáhara todos los oficiales que venían de allí. Y entonces había un ambiente militar precioso y de trabajo, dedicación. Allí estábamos... No vamos a entrar en eso, pero que algunos vendrían con un cabreo por haberse venido de allí, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Eso es historia, y los historiadores que la cuenten todo lo que se ha contado y lo que se contará. Y después de allí, ¿sube a capitán o asciende a capitán? Sí, al ascender a capitán ya me tuve que ir de allí. Me mandaron al cuartel general del ejército, estuve un año. ¿En Madrid? Sí. Todo en intendencia, hasta ahora todo en intendencia. Sí, lo que pasa es que, fíjate, yo en la Brigada de Infantería Acorazada, yo en realidad, destino de intendencia, como gente de intendencia, no he estado nada más que en mis 2 últimos años en Madrid ahora, ¿no? No. Ahí estaban mis compañeros, eran todos de infantería y eso, allí en la brigada. Bueno, y la carrera de ciencias económicas... No, esa la hago luego mucho después. ¿Después qué la haces por la UNED? Sí, la hago aquí por mi cuenta. Después llegaremos a eso. Allí sube a capitán y... Claro, yo estoy en Madrid allí, fíjate que llego en enero del 76, llego a Madrid. Precisamente coincide, Franco acaba de morir 10 días antes, y cuando empieza la transición en Madrid, fue una explosión, o sea, cambió todo, ¿no? Mis amigos eran todos universitarios. Y yo iba mucho por el Colegio San Juan Evangelista, por ejemplo, que era... Yo con 20 y tantos años, Diego. Claro, yo salí de teniente con 22 años. Y entonces yo vivía, fue una época preciosa, porque vivía una vida militar muy intensa en el cuartel, en la brigada. Hacíamos muchísimas maniobras y tal. Y luego cuando me iba a Madrid, pues vivía la vida, toda la movida y todo aquello que la viví en primera persona y tal. Y aprendí muchísimo además allí. Y creo que aquello me marcó también, porque el espíritu de la transición no solo se vivía en los políticos, en los que estaban haciendo la Constitución, que también, sino en todo el mundo. En la sociedad. Y yo, por ejemplo, cuando me salía de copas con mis amigos, pues mis amigos eran universitarios y cada uno era de un signo. Y por supuesto, como jóvenes que eran, de signos radicales totalmente. Porque la juventud no se va nunca al centro, siempre o a un extremo o al otro. Pero es que tiene que ser así, porque claro, es que la juventud es que tiene el ímpetu, tiene el nervio, tiene la ilusión, le hierve la sangre. Claro, entonces en todos los aspectos. Claro, entonces yo de mis amigos, había uno que era madre mía lo que era, y otro de madre mía. Y al final aprendes cosas muy importantes que también me han servido mucho en la vida, muchísimo. Primero, que no hay que juzgar a la gente por las ideas nunca, sino por cómo son. Si yo, fíjate, algunas veces me reía mucho porque de estos amigos que te decía que eran de una parte y de otra, se los presentaba a otro y le decía, digo, te lo voy a presentar y a los 5 minutos te voy a preguntar, hay uno que es tremendamente de izquierda, y otro que es de derecha, a ver si acierta. Y a los 5 minutos, estamos hablando de cosas tal, se lo preguntaba y se confundían, porque o sea que no, que las ideas son, no hay que hacer caso ni en el carácter de las personas, sino de verdad a las personas como son. Correcto, ¿no? Eso es lo que hay que mirar. Sí. Total, que entonces, pues ya te digo, fue una vida muy rica la que tuve allí en Madrid, y allí fue donde pues yo me enamoré de mi mujer también. Eso te iba a preguntar también, ¿cuándo llegas tú a conocer a tu señora? Pues en el año 79 o por ahí. Y ella es de Zaragoza, es más aragonesa. Maña. Sí, pero Maña, vamos, de padre, abuelo, bisabuelos, tatarabuelos y tal. Una Agustina de Aragón, ¿no? Sí, a mí es que me encanta la gente auténtica, entonces los aragoneses son auténticos, nobles, siempre van de frente. Qué bonito eso en la vida. Sí.
Es que es bonito ir de frente. Pues sí. Lo que pasa es que ir de frente hace que los amigos sean muy poquitos, porque muchas veces la verdad te gusta pero cuando te dicen la verdad, y yo te digo la verdad, yo en mi plano profesional, Diego, y el personal por supuesto, siempre me ha gustado que me digan, vamos a decir, yo tengo la responsabilidad de coordinar un equipo humano en la empresa y tal, y al final todo lo que queremos es que la empresa vaya lo mejor posible, pero yo como responsable, yo puedo tomar decisiones que no son las adecuadas, y si yo le doy la libertad a los colaboradores de que me lo digan, pues mejor, y yo doy las gracias. Y cuando en algún momento he tomado alguna decisión y ha venido un colaborador y me ha dicho, Rafael, mira, esto que estamos haciéndolo así, yo creo que si lo hiciéramos de esta forma, pues el resultado sería distinto, porque ahorraríamos tiempo y tal. Oye, pues vamos, se ha puesto en práctica y después le he dicho al resto del equipo, oye, que esto se ha hecho y ha salido bien porque ha sido el compañero, pero claro, para eso tiene que tener la puerta de despacho abierta. No puede tener la puerta de despacho cerrada. Y tiene que agradecer el que te lo digan. No puede ser el coordinador, porque yo en el mundo privado me gusta hablar de coordinar, no de mandar. Mandar lo dejo para el terreno militar. Pero bueno, pero eso. Tengo ahora comentamos ese pensamiento. A mí eso de coordinar. Pero, ¿qué ocurre? Por eso se dice muchas veces, Diego, en la sociedad, y tú lo habrás escuchado, que el fracaso es huérfano y el éxito tiene muchos padres, porque cuando las cosas salen bien, todo el mundo sacamos de los cajones las medallas, yo. No, y es el equipo humano, Entonces, claro, hay que tener, pero también hay que tener la libertad, en relación con lo que yo estaba diciendo, de que se te permita decir la verdad y no te moleste y te enfades, porque muchas veces va a las personas con todo el cariño del mundo, con toda la sinceridad del mundo, tratando de hacer el bien general y no de la crítica destructiva, sino de la crítica constructiva, y a lo mejor lo que hace es que te gane un enemigo. Y eso pasa mucho en la vida pública. Ya, pero bueno, es que lo que no puede uno es estar pensando en lo que va a pensar el otro. Uno te tiene que aceptar como es, y si pensamos que la sinceridad tiene que formar parte de nuestro carácter, pues eso claro que cuesta alguna, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es un caso muy parecido al de la lealtad militar, que es una cosa preciosa. Lealtad. Es la lealtad auténtica solamente es valorada por el que es muy buen jefe. La mayoría de los jefes no quieren tener personas leales, porque una persona leal, si te equivocas, te lo va a decir. Y eso no le gusta. Cualquier persona que sea vanidosa, que sea ególatra, que tenga tal, no le gusta tener una persona al lado diciéndole, oye, te has equivocado. Mi coronel, creo que te has equivocado. Eso hay que ser muy buen jefe para saber valorarlo. Y si sabes valorarlo, es una ventaja que tienes, porque tienes ahí una coraza tremenda, porque tú te puedes confundir y tener personas que te lo... Y sin embargo, el vanidoso, el jefe vanidoso, pues está vendido, porque normalmente se rodea de personas halagadoras que lo halagan, que le hacen la pelota, que tal y cual, y al final lo dejan vendido porque no le... Entonces la lealtad militar es preciosa, eso de entrar, yo lo he hecho alguna vez, y siendo teniente lo hice, me tuve que tomar 2 copas de coñac antes, ¿no? Porque pero lo hice, coño, y es que hay veces en la vida que hay que hacerlo y tal. Sí. Y lo hice con un comandante que era un ogro absoluto y tal. Luego ya con el tiempo lo conoces y ves que era un militar extraordinario, pero tenía un carácter. Sí. Y vamos, eso iba por el patio del cuartel y es que la gente volaba a todo el mundo, pero hasta los oficiales y tal. Y entonces pues hizo algo que yo consideraba que no estaba de acuerdo. Además, respecto a mi compañía, entró en mi compañía y dio una orden al cuartelero, tal y cual. Y claro, me lo tenía que haber dicho a mí. Y entonces esas cosas parecen una tontería, pero hay que dejarlas en su sitio. Respetar siempre la escala de mando. Sí, porque tú para mandar bien tu unidad necesitas tener... o sea, ser tú el que manda. Entonces yo me acuerdo, me tomé mis 2 copas de coñac, entré en el despacho, nunca llamando en el ejército, no se llama nunca a darse, pues no, se abre la puerta y tal. Y entonces, pues, y le dije lo que le tenía que decir y tal. En privado. Y entonces, claro,
A la semana siguiente, naturalmente, naturalmente me la guardó. No, al calabozo no, porque era teniente. Me la guardó totalmente, vamos, totalmente. Porque a la semana siguiente fuimos de maniobra y fue expresamente él a las maniobras, pasó revista solo a las tiendas de mi unidad solo, y encontró una colilla en un sitio. Ha sido el único arresto que he tenido yo en mi vida militar, que es una tontería, ¿no? Ya. Pero bueno, te ha ocurrido ahora. No, pero es una cosa muy bonita. Bueno, pues nada, luego nos hicimos unos amigos, o sea, y él me quería a mí y yo a él muchísimo y tal, ¿no? Pues, bueno, son cosas, anécdotas cuarteleras. Sí, pero yo tenía que ir ese día allí y decírselo. Y él, por ese detalle, me respetó siempre mucho, y porque sabe lo difícil que es. La cosa, ese momento te sirvió a ti y le sirvió a los dos. Más a él que a ti. Pues en la vida hay que hacer cosas de esas. Pero siempre yo digo, hay que decir las cosas con respeto. Siempre, con respeto. Y como yo digo, se reprime en privado y se halaga en público. Porque las broncas en público a mí nunca me han gustado. Nunca me han gustado. En privado. Los halagos, los aplausos en público. Los reprimendas en privado. Bueno, ¿cómo conoce a la señora? Estando en un guateque de aquella fecha, en la discoteca. No, pues mira, fue... En misa. Son cosas siempre casuales, en este caso, en el caso nuestro, que estábamos tan lejos, porque ella es de Zaragoza, en Zaragoza había muchos cadetes que se echaban novia allí. Yo tengo muchos compañeros que sus mujeres son de Zaragoza. Pero yo en mi caso no, yo la conocí a ella siendo ya capitán en Madrid, y ella había venido a ver a una amiga suya. Y entonces, pues nada, fue un flechazo total. A mí que Cupido te hizo así en el corazón. No, además que se ve, fue clarísimo. Hay que ver el misterio del amor. El misterio del amor, Es que tú dices que la vocación del sacerdocio que te llama, la vocación del militar, o que quiere ser bombero, pero lo del amor es que hay personas que a lo mejor se ven en una boda, en un bautizo, en un evento social, o andando por la calle, y de pronto se miran, el flechazo, niño. Claro, hay una cosa... Y eso sigue existiendo hoy también, a pesar de todo lo que decimos, de que hoy... que eso sigue existiendo. Eso claro que sí. Hay una cosa muy bonita que dicen, yo estoy de acuerdo con eso que dice esto. Además creo que estas uniones que no tienen una previa planificación y esto, yo creo que no conozco estudios que haya sobre eso, pero quizás sean las que más éxito tengan. Al llamar éxito en una pareja, digo yo, al pasar esa barrera de la pasión y el enamoramiento al cariño, que en cuanto pasas esa barrera, ya yo creo que los matrimonios son indestructibles, porque el cariño puede sobre lo demás, ¿no? Y cuando esa otra persona tiene una enfermedad y tú la sientes más que si te pasara a ti o te cambiara, en fin, las cosas que lleva el cariño, ¿no? Y que es mucho más sólido y que asienta más una relación que lo demás. Entonces, pues, yo creo que las parejas que se conocen así, bueno, pues lo bonito que tiene esto es que parece ser, esto es una cosa un poco novelesca, ¿no? Que puede que cuando dos personas se miren, en estos casos, ¿no? Cuando hay una química especial, estos son cosas más de novelista que otras. Las neuronas del cerebro hablan entre ellas. Anda ya. Sin que ellos mismos se den cuenta. Eso es una teoría. No está demostrado científicamente, pero imagínate lo que sería eso, que tú estás con esa chica enfrente y las neuronas de ella y las tuyas están dialogando, negociando, a ver tú qué quieres, tú qué buscas, que no sé qué, que no sé cuánto y tal. Y al final, cuando llega a un acuerdo, llega el... Claro, y eso sería el flechazo, a lo mejor, ¿no? Pues imagínate si fuera verdad, qué bonito sería, ¿no? Pues a lo mejor con los años, porque dicen que utilizamos un porcentaje del cerebro ínfimo. Dicen los científicos que nosotros utilizamos el cerebro, no sé, si un 5%, un 6%, que el día que eso de la telepatía que se dice, tal y que cual, bueno, pues tenemos por delante, pues fíjate tú, bueno, entonces la conoces de esa forma, ¿no? La señora, sí, además como lo veo clarísimo, yo es que creo que en la vida... ¿Ella estudiaba?
Sí, sí, ella estudió. Que como lo veo, ella, su padre era militar que había muerto siendo ella muy pequeñita y eso, sí. Y entonces era de infantería, su padre había estado en la guerra y tal, y había sido un soldado en la guerra, pasó por sitios muy complicados, sí, estuvo en trincheras mucho tiempo y estuvo en batallas así muy complicadas y tal. Debía ser un hombre extraordinario, a mí me hubiera encantado conocerlo. Y entonces, pues, te iba a decir que cuando yo creo que en la vida tampoco hay que darle muchas vueltas a las cosas. Cuando ves claro una cosa, pues tal. Entonces nosotros, pues la verdad es que nos casamos enseguida. Y otra cosa también que a mí me ha pasado en la vida, que gracias a Dios tengo sé pasar páginas de las cosas y no me cuesta trabajo. Me ha pasado ahora al retirarme también. Entonces, pues lo que hice... nos casamos y nos fuimos a Canarias destinados. Sí, pero perdona, en aquellos años se declaraba al hombre, oiga, bebé, está filtri a lo mejor. Pero te declaraste tú, ¿no? ¿O no fue ella, no? Hombre, en mi época... yo me declaré yo. Sí. Me declaré yo. Sí. En aquella fecha era más... Hoy la cosa está más normalizada en ese sentido. Sí. O sea, y se lo dije rápidamente. Niña, que... Vamos, bueno, no sé si se lo diría niña así, pero vamos, que tú me gustas, no sé, queremos salir. No fue así, pero vamos, yo la verdad... Fíjate que en esos 4 años... Y te da, Rafael, la conversación que estamos teniendo, es que es denso. Es que todo el mundo es que te das cuenta cuando pasen 100 años y estos vídeos digan, ¿quién era don Diego La Moneda, el hijo adoptivo? Pues ven el vídeo y no se enteran de todo. Pues mira, es que en esos 4 años que yo estuve de soltero, allí imagínate, la época de la transición, la movida que hubo, bueno, aquello era... O sea que yo mi vida de soltero la he vivido, creo que mucho y bien. Y eso creo que también es muy bueno para el futuro, porque cuando te casas sabes a qué renuncia. Hay gente que se casa y no sabe a qué renuncia, porque renunciar a tu libertad personal es muy fuerte. Y si tú has vivido la vida de soltero intensamente, sabes perfectamente a qué renuncias, ¿no? Entonces también es más difícil que intensamente, pero con sus limitaciones. Bueno, hombre... Yo aquí, eso sí que no voy a no voy a entrar en eso porque me puedo buscar un lío. Pero entonces lo que te quiero decir es que entonces pues yo te he entendido perfecto. Te hemos entendido todo perfectamente. Entonces por eso precisamente el flechazo ese, pues sabes distinguir. Que no te trato de convencerla, vamos. Ya, no, lo que te iba a decir es que ella dijo, tú dices, esta señora es para mí, ella dijo, esta señora es para mí. A pesar de haber estado con muchas chicas antes, yo la palabra te quiero no se la dije a ninguna, nada más que a ella, fíjate. Qué bonito. Pues sí, qué bonito. Macho, porque yo en mi pandilla de joven en Almendralejo, mis amigos los Murillos, que éramos inseparables, pues siempre teníamos nuestro código de honor era jamás había que engañar a una chica. Otra cosa es que intentara ligártela y tal, y hicieras virguería y te inventaras 1000 cosas, pero engañarla, como hacían algunos miserables de engañarle como si estuvieran enamorados para luego, eso es una cosa, vamos, no sé, para nosotros era cosa de poco hombre, de ser unos miserables, ese tío que no. Y entonces por eso, creo que, no sé, total. Fíjate que hay un dicho por ahí que dice que no es mal hombre el que tiene 1000 mujeres, sino el que tiene una y la enamora todos los días, más o menos. Hay un dicho por ahí que dice eso. Hay un dicho que dice eso. Bueno, entonces, ¿te casas allí en Madrid o...? En Madrid, sí. En Madrid te casas. Me casé allí en Madrid. A los 4 años de conocerla y tal, según dicen, yo, ¿no? por ejemplo, me casé en tal, y lo celebramos en el Aeroclub de Cuatro Vientos. Y bueno, y nos fuimos a Canarias. Y aquello, claro... Todavía de capitán. Sí, ¿Tú vas a Canarias de capitán? Sí, yo voy de capitán, ya yo era capitán un par de años. Sí. ¿Y allí vas por petición propia o porque pues mira, fui de petición propia porque oí... ¿A qué isla fuiste? A Tenerife, sí. Hombre, bueno, las islas son bonitas todas, pero Tenerife... Y entonces me enteré de que allí había una base, un parque y talleres militar donde estaba todo el material que había salido del Sáhara. Eran miles y miles de todo tipo de vehículos, de motores, de piezas tal y cual, y había allí un problema inmenso y había que ponerlo aquello en funcionamiento y tal. Entonces me llamaron y fue un reto que yo siempre me he movido así por retos y eso. Y nada, y además coincidía el pasar página, irnos a Canarias como si fuera un viaje de novios allí de años y tal, y pues venga, nos fuimos allí. ¿En la capital estuviste? No, vivíamos en La Cuesta.
que está entre Santa Cruz y La Laguna. Y allí estuvimos pues 5 años. Sí. 5 años. ¿Los hijos nacen allí? Bueno, en medio de esos 5 años estuvimos en Toledo, vinimos a Toledo 1 año y yo hice el curso de profesor militar de educación física. Buena ciudad Toledo. Anda. Y no conocida para nada. Hay que ver lo rica que es España, Diego, ¿eh? Sí, pero que no la conocemos porque España, ya sabemos, en la televisión solo se habla de una cosa. Solo. España, dice Andalucía, dice, yo cuando yo respeto, hay que respetar siempre, porque eso lo hemos hablado ya anteriormente y sale a colación otra vez, cuando hoy las personas jóvenes, me voy de viaje novio a Tailandia o me voy a esos países lejanos que hay y digo, bueno, pero tú conoces la Alhambra, ¿no? Tú conoces la Catedral de Sevilla, ¿no? Tú conoces la Catedral de Córdoba, ¿no? Uy, y te vas de viaje de novio. Dice, sí, pero es que allí no voy a ir más, pero esto lo puedo conocer en algún momento. Y yo creo que primero tenemos que conocer nuestro entorno, vamos, es mi humilde y modesta opinión, respetando todas las opiniones de todo el mundo, que cada uno puede ir de viaje, de novio, de placer o de como a donde quiera. Pero yo creo que primero debemos de conocer, pero es que hay que ver la diversidad patrimonial, cultural, histórica. Bueno, no tenemos nada más que ver, vamos, que no hay que... Y sin embargo, eso. Pues sí, bueno, pues sí, eso así es. Pues Toledo es preciosa. Bueno, y a nivel histórico, por Dios, es que no, por eso cuando hablan ahora de comunidades históricas y tal, pero por Dios, pero es que y no se nombra a Granada, a Toledo, a León, en fin, son cosas de estas absurdas, ¿no? Bueno, y te tiro un año en Toledo. Sí, en Toledo era un curso muy duro, y entonces, y allí nació mi hijo Sergio, sí. Ya. Era durísimo el curso. ¿De qué era? Curso de militar de educación física. Allí empezaba, que tú has sido profesor también de educación física. Entonces yo a las 8 de la mañana, por ejemplo, tenía 8 kilómetros. Sí. Una carrera de 8 kilómetros. A las 9, serie de natación. A las 10, esgrima. A las 11, judo. A las 12, no. Sí, pero eso lo hacía con la edad que ya tenemos con 65 Hombre, no, y con, años, una preparación muy fuerte, porque para entrar en ese curso había que hacer unas marcas muy buenas y eso, sí. Y ahí nace tu primer hijo en Toledo. Y allí nació mi primer hijo en Toledo, sí, Sergio. Y después retorna otra vez a Canarias. Otra vez a Canarias. Y allí ya sigo con mi trabajo y también me pongo allí tenía mi equipillo porque con el curso nos daban el título de entrenador de atletismo, entrenador nacional de atletismo, y tengo allí mi equipo de atletillas y le doy clase también a los soldados de defensa personal, de gimnasia y eso, y nada, muy bien. ¿Y te vienes para acá, te tiras allí muchos años, después te vienes ya para Écija o ya otro destino? Sí, no, me vine a Écija. A mediados de los 80. Me vine a Écija porque yo me vine siendo capitán muy antiguo ya. Llevaba 10 años de capitán y me quedaba muy poco para ascender. Entonces yo la idea de venir aquí fue para estar 1 año por ahí nada más. ¿Y cómo surge eso? ¿Por qué viene a Écija? Pues mira, a mí la equitación se me daba muy bien en la academia y me encantaban los caballos, la verdad. Y había intentado hacer el curso de profesor de equitación. Era un curso que se daba en Madrid, estando en el Goloso en Madrid. Yo fui al curso de equitación y me eligieron, me seleccionaron y empecé a hacerlo. Lo que pasa es que tuve un accidente y me lesioné en una vértebra y tuve que pedir la baja. Sí, pero yo que a mí me encantaba la equitación y eso. Y entonces, pues, también tenía un amigo mío, que se llama José Berrocal, que su padre había estado destinado aquí de veterinario y me habló muy bien. Y para estar 1 año, pues digo, pues un sitio estupendo. O sea, que tú viniste por 1 año. Sí. Y lleva 35. Las cosas de la vida. Hay que ver la vida, ¿eh? O sea, viniste por 1 año. Y entonces, tu segundo hijo o hija, ¿qué hijo o hija el segundo? Sí, hija Sandra, sí. ¿Hija? ¿Nace aquí? Sí, bueno, la llevó, es de aquí, siempre lo dice ella. Lo que pasa es que nació en Zaragoza porque allí un médico conocido de la familia de mi mujer, pues claro, y fue allí a dar a luz a Zaragoza. No, pero igual que no había hospital, mi primer hijo Rafa nació en Osuna porque no había hospital aquí. Pero, o sea, que es de aquí. Está empadronado aquí, vamos, o sea que... Ya. Y ya está. Y entonces, pues nada, me encontré aquí una unidad
que tenía... ¿Tú vas a la Doma o a la comandancia? A la comandancia, sí. A la comandancia. A la comandancia, sí. Como capitán de... Sí, como capitán se llama, sí, capitán administrador, capitán pagador, capitán sí, pagador. Sí. O sea, que estaba en la plana mayor, a la vera de donde está hoy el museo. En la parte de arriba, en el museo, que estaba la cantina de oficiales. Y, exactamente, pues saliendo de la cantina hacia la derecha. Yo recuerdo que estuve ahí 20 meses. O sea, todavía, fíjate que lo tengo 20 meses ahí metido, pues fíjate tú. Lo tengo grabado. Y bueno, me encontré una unidad con un pasado precioso, porque cuando las unidades del ejército español tenían unidades montadas, la principal unidad que abastecía de caballos en toda España era aquí en Écija. Pero ya en esa época el caballo ya no tenía interés táctico ninguno, porque se había sustituido por el carro de combate, el helicóptero y tal. Y entonces estas unidades así de recría y doma eran unidades que tenían un futuro muy, muy difícil, porque el ejército no necesitaba caballos ya. Entonces, pues son unidades que claro, que tienden a desaparecer, ¿sabes? Y entonces así, pues bueno, estuve un tiempo y la yeguada militar es una idea que nace después. Que es lo que hay ahora, ¿no? No, ahora es otra cosa. Entonces, fíjate, es que el depósito de recría y doma... o sea, que ha sufrido 3 transformaciones en estos últimos años. Claro, bueno, es que es un lío. Sí, pero yo voy a explicar así por encima lo más importante. Lo importante es, lo de antes era un sitio para domar caballos. Eran caballos, potros, se compraban por toda España. Eran potros con 2 años, se compraban, se traían al cuartel. Aquí se domaban. En las turquillas, ¿no? Sí, allí se hacía la recría en las turquillas. Y luego la doma se hacía aquí en la doma. Y pues se montaban, y de ahí iban a las unidades que tenían unidades montadas, ¿no? Pues las había de infantería, de caballería, de artillería y todo. Y entonces, eso era una labor fundamental para el ejército. Claro, porque el ejército necesitaba caballos para llevar los cañones encima, para llevar estas cosas. Pero... o sea, eso es lo que se hace, pero una vez que ya deja de tener el ejército unidades de caballos, pues entonces ya no tenía sentido, no tiene sentido la recría y la doma. La yeguada no tiene nada que ver con eso, nada. La yeguada se trata de criar. En la yeguada no se compran potros ni nada porque los crías tú. La yeguada no tiene nada que... Es más, una yeguada... lo que hace, o sea, el objetivo de la yeguada no tiene nada que ver con las unidades montadas. El objetivo de la yeguada es criar a la máxima calidad posible con unos fines determinados. Entonces, pues aquí hubo una oportunidad histórica de que una sección de Cordovilla, la Real, una sección de tiro, que nada, allí llevaban las razas arnales y las razas de tiro solo, desaparecía de allí. Entonces el coronel Gorostegui, que estaba aquí, que era un hombre con una mente privilegiada, vio la oportunidad de traer aquello que iba a desaparecer y que no tenía, y que tenía poco valor, traerlo aquí y con eso montar una yeguada militar. Y ese es el origen de la yeguada militar. De hecho, aquí empezamos... ¿En qué año está hablando tú? Pues estoy hablando del año 90. Sobre el año antes. 90, 91, por ahí. Porque ustedes abandonáis, o se retiráis, o dejáis lo que hoy es el Palacio de Benamés y la comandancia a finales de los 90. En el 95 fue, creo. Sí. El 95. Sí. Eso fue un... claro, es que el Palacio de Benamés... ¿Estabas tú ahí o ya estaba en la doma? No, yo ya me había ido a las turquillas. A las turquillas, estaba allí, ya estaría de comandante o de comandante, ¿no? Y entonces la entrega del palacio, pues fue, claro, un hito histórico. 100 años que estuvo el ejército ahí. Sí, no llegó, del año 2000. 100 años. Del año 1906 a 1995. Y bueno, pues la verdad es que ahora es una satisfacción ver que es el centro cultural de cómo ha quedado eso. Porque al principio tenían algunas ideas raras de llevar allí la policía local, el registro, luego pensaron hacer un hotel. Aquello fue una serie de personas, que no me acuerdo de algunos, no digo nombres para no quedarnos. Y entonces, mira, y gracias a Dios, pues se ha conseguido. No, yo estuve en esa en esa comisión promotora. Ya. Porque... ¿Te acuerdas de todos los nombres? Yo es que no me acuerdo, yo me acuerdo de Fernando Luna, de Juan Priego, Rafael Armenta, pero yo no me acuerdo de más y no quiero que nadie se enfade. Oye, hombre, a mí no me ha mentado, es que no me acuerdo. Pues mira, en el ejército
queríamos que allí quedara el espíritu del caballo allí, en lo que saliera de allí, que quedara, al irnos nosotros, quedara el espíritu del caballo. Entonces ya la yeguada existía, estaba Carlos Marín de jefe, y en el depósito de recría y doma pues había otro coronel, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Y entonces me nombraron a mí como representante de las dos unidades para integrarme en la comisión promotora del museo. Y entonces, no sé si te acuerdas tú, una sala del caballo que había a la derecha. Sí. Y en esa comisión de promotora del museo estábamos, el alma era Fernando Luna. Fernando Luna es en realidad quien se inventó aquello. Porque las cosas no solamente hay que hacerlas en la mente, es que hay que llevarlas a cabo luego. Los hechos. Y era un tío que era una cosa y lo hacía. Arrollaba. Y luego se iba para atrás, siempre en segundo plano, jamás quería protagonizar nada. Razón. Era una persona impresionante. Para mí, quizás, de todas las personas que he conocido aquí en Écija, ha sido la que más me ha impactado por su absoluta... Tal otro es Juan Méndez Varo, por ejemplo. Son personas que en una ciudad pues son importantísimas. Juan Méndez Varo, Écija, le debe un homenaje. Yo creo que le debe un homenaje. Es un hombre que trabaja ahí en la sombra, en la Asociación Amigos de Écija, lleva toda su vida, el secretario perpetuo, permanente, como yo le digo, honorífico ya, y está ahí, y haciendo, y va por la calle, fíjate va haciendo... que los grandes siempre son personas que no quieren protagonismo. Y lo sencillo que es, lo humilde no que quieren es. Protagonismo, esos son los grandes de verdad. En cuanto ves a alguien ahí tal, eso... Pero para eso está la sociedad, como en este caso se te pasa a ti. Ya, yo sé que a ti eso no te gusta, la chirrea, los padres, yo no han chirreado cuando he dicho eso. Bueno, pues entonces, fue, la comisión promotora esa estaba Fernando Luna, que era el alma, y luego estaba también Rafael Armenta, Juan Pliego, estaba Juan Pliego, estaba Juan Francisco, el profesor de historia del instituto, estaba, ay por Dios, que se me ha pasado igual que a mí, Pablo y Elvira, un matrimonio, Fernando Delgado, estaba, caray, y algunos más que nos Javier también, estaba Antonio Pedrosa. Éramos un grupo de gente joven. Yo al principio claro, me senté con ellos, yo no los conocía de nada. Y entonces, pues bueno, pues me sirvió mucho aquello de que no hay que tener en cuenta las ideas que tiene uno. Porque claro, las ideas de ellos, muchas no eran como las mías, pero ¿qué más da eso? Si es que eso no tiene... El fin, bueno, el objetivo era sacar adelante aquello. Y se sacó. Y nos hicimos amigos, una amistad que dura y que será ya para toda la vida, claro. Porque teníamos un objetivo común. Y nadie, ninguno de ellos era interesado. Y fíjate, y el museo sigue allí. Yo era el que menos sabía de aquello, no tenía ni idea. Y fíjate, si eran ellos generosos, y que claro, llegó un momento de formar, ya se creó el museo, el diseño y tal, y había que crear una asociación de amigos del museo, como tienen todos los museos, que por cierto, aquí no existe ahora. Bueno, pues entonces se decidió crear, y el problema era quién va a ser presidente ahora. Nadie quería ser presidente. Y claro, yo le decía a Fernando, tú tienes que ser presidente, pero si tú eres yo sé quién es el jefe en una reunión, todos lo sabemos, es él el jefe, tú tienes que serlo, yo ni de coña. Bueno, pues el tío aprovechó un fin de semana que fui yo a Madrid, ¿sabes? Reunió el fin de semana a todos los demás, me nombraron presidente a mí, y cuando llegué el lunes me habían nombrado. Y yo no tenía ni idea pero si yo no tenía ni idea de arqueología ni de nada. Pero sí hay que decir hoy también que hay que nombrar a una persona, el gran director que tenemos hoy, Antonio Fernández. Hombre, claro. Antonio Fernández Ugarde, que es una persona encantadora, además que vive el museo, vive prácticamente desde que se inició, y le tiene un cariño al museo, pasa igual que Maruja se lo tiene a la biblioteca porque también se fundó con ella, o Marina se lo tiene al archivo. Es que hay una serie de personas que han nacido con esos proyectos y la verdad que... Por aquella época también aparece un personaje que luego va a ser importantísimo en la historia de Écija y ya para el futuro, que es Sergio García Dil, claro. Este hombre ha redescubierto nuestra historia y además la está divulgando y tal, claro, con sus conocimientos. Y es un personaje que bueno, con lo joven que es además, da para mucho, pero eso es un personaje increíble,
dentro de nuestra historia y de nuestro Y patrimonio. además a nivel internacional creo que es Pedro Lobo, ¿no? Se dice Sí, Pedro sí, Díaz. sí. Va por allá a las murallas chinas, Claro, se es mete que- y tiene récords de esto del mundo, sí, sí, claro, pero todo yo eso- en Antena 3 un día me parece que hicieron un programa de eso. Sí, sí, fuera parte de la gran Pero todo capacidad su que tiene de prestigio trabajo de internacional, arqueología y claro, eso. es que todo su prestigio internacional y con National Geographic, con todo esto, con las universidades pues claro, todo eso lo aprovecha él para divulgar las cosas de Écija. Écija Sí. nunca jamás había tenido un foro como tiene, gracias a él, claro. Es lo que tú dices, muy joven para todo. Y además- que da una trayectoria importante. Bueno, y en las Turquillas entonces vive todo aquello Claro, entonces- de aquí de Écija, ya se hace el traspaso, va a funcionar y sigue las Turquillas y te vienen a la Doma en algún momento. No, sí, pero eso es mucho más adelante. más adelante, Allí ¿no? lo que se trataba era de crear una unidad de la nada prácticamente, porque la yeguada se creó con lo de Cordovilla la Real, que eran, 4 burros y unos cuantos estos razas de tiro, entonces de bretones, ¿no? Y porque ni incluso estaban criando bien allí las razas annales. Luego en las Turquillas se empezó a criar a un nivel impresionante y creamos los libros, registros de las razas y se hizo ya con una seriedad tremenda, pero en Cordovilla la Real no lo estaban haciendo así. Ya, Y vamos, a mi modesta a tu opinión. punto de vista. Y claro, se trataba de hecho hacerlo una unidad como la yeguada de Jerez. Ya. Claro, eso es una cosa, como se dice, bueno, vamos a hacer del equipo de la Lentejuela el Real Madrid. Ya. Pues se puede hacer, y nos lo propusimos y lo conseguimos. En primer lugar, lo que hubo que conseguir era quitarnos la dependencia de Jerez, porque claro, el coronel de Jerez, la sección de Cordovilla, de Palencia, dependía de la yeguada de Jerez. Ya. Entonces, al traerla aquí, el coronel de Jerez vino aquí como a tomar el mando aquello y tal, y Ya, nosotros ya. no estábamos en absoluto por la labor. Entonces, vamos, yo tuve que ir a Madrid muchas veces, el jefe era Carlos Marín, pero el que iba era yo porque eran temas económicos los que... Se y trataban. tal. Y entonces allí había que conseguir ser independientes de Jerez, porque nuestro futuro siendo una sección de Jerez era nulo. El presupuesto que les daba a Cordovilla era una ridiculez. Y además nosotros aquí teníamos con las fincas, las explotaciones agrícolas, vamos ni a hablar. Y lo conseguimos, pero luego ellos retomaron, bueno, total, que al final conseguimos que ser independientes. autonomía. Y una vez ya teniendo autonomía, un presupuesto propio, aprobado por el Ministerio de Defensa, entonces ya dijimos, aquí no nos para nadie, porque tenemos más ilusión que nadie. Sí. Porque ellos, en Jerez, por ejemplo, eso pasa con todas las personas que están en un sitio donde todo lo tienen hecho, ya tienen su prestigio, su valor y tal. Y aquí pegábamos bocados para conseguir, para subir cada peldaño y tal. Y fuimos avanzando y tal. Y al final pues conseguimos hacer una unidad que ahora mismo es la mejor de España sin ninguna duda, vamos, Sí, ¿no? sin La de ninguna las duda. Turquillas. No, la yeguada militar de aquí, Aquí de la Doma. desde hace ya muchos años, Sí. es la mejor de España. Sí. Porque en las Turquillas y la Doma se hacen las mismas cosas. No. Pues mira, no, yo te hablo de mi época, porque tu ahora época, ya no sé. ahora ya está perdido. En mi época, no está perdido, no, es que no sé, no, es que... No, sí, que va evolucionando las cosas. Claro, porque ya. por ejemplo la isla ya, el ejército... No, la isla se y tal, vendió. Claro. La isla se Yo en mi vendió. época estaba en las Turquillas, teníamos a las yeguas madres, era como la maternidad. Ya. Son 1.100 hectáreas de un terreno precioso de dehesas, con chaparros y tal, con cientos de chaparros, y donde las yeguas están, es imposible, en todo el mundo no habrá un sitio donde estén mejor. Allí estaban las yeguas madres y en la isla teníamos el centro de entrenamiento, sin duda. Nunca ha habido en España un centro de entrenamiento con la calidad y la diversidad que tenía ese, nunca. Y dudo si en Europa en algún sitio, porque es que... Parece cijano, ¿eh? No, es que Vamos, es cijano. mira, tú sabes la cantidad de... A Qué ver, alegría me da escuchar. Yo de verdad, cuando habla una persona de mi ciudad, y como tú estás hablando ahora mismo, es que me entra una satisfacción, un no sé qué, un qué sé yo. Sigue, que me estoy, entonces, fíjate, estoy poniendo como una moto. nosotros, es que otra cosa que se me ha olvidado es que conseguimos quitarle a Jerez la hegemonía de la cría del pura raza español. En la historia nunca nadie había criado a nivel militar el pura raza español nada más que la yeguada de Jerez.
Vamos, eso no se podía ni hablar. Bueno, pues no solamente se habló, sino que claro que nosotros empezamos a criar pura raza español. Eso a mí me costó muchos disgustos, siendo yo ya de jefe, pero lo conseguimos y empezamos a criar el pura raza española. Pero la pura raza española es lo que hace la yeguada Cárdenas también, ¿no? Sí, claro, pues estamos hablando, además a un nivel mundial, claro. Pero yo te hablo a nivel militar. Y le quitamos esa hegemonía a Jerez. Naturalmente el coronel de la yeguada de Jerez me dejó de hablar. y con razón además. Y nosotros empezamos a criar español. Y lo empezamos a criar mejor que ellos. ¿Por qué? Porque ellos lo criaban en el campo y nosotros lo trabajábamos y tal. Pues lo que hacen siempre los pobres. Nosotros salimos desde abajo, éramos pobres y claro, cada paso que damos lo valorábamos. La necesidad agudiza el ingenio. Claro. La necesidad agudiza claro, estábamos allí un equipo magnífico de gente toda. Y porque estas cosas, siempre como tú decías antes, tiene que ser un equipo quien la haga. Gente generosa, que con su tiempo, su dedicación y poner toda su ilusión para lograr un objetivo. Y a eso le suma el compañerismo, y es que puedes conseguir lo que quieras, sí, puedes conseguir lo que quieras, y nosotros conseguimos eso. Bueno, y allí después, ¿Hacienda Coronel allí o ya...? Sí, yo creo que ya Hacienda Coronel allí, sí. Porque tú aquí en la Doma has llegado a estar. Sí. Y luego... Claro, a todo esto, mientras nosotros estamos en la yeguada militar, en las Turquillas y en la isla, a todo esto aquí en la Doma hay una serie de cambios. Desaparece aquello de la remonta de cría de Doma que te digo, y se viene aquí el depósito de sementales de Córdoba. Eso. Que bueno, en Córdoba, cuando se dieron cuenta los cordobeses de lo que habían perdido, empezaron a salir la gente a la calle con las pancartas, claro. Pero hay que salir antes, no cuando ya se ha ido. Claro. Porque la gente no valora lo que tiene. Hay que prevenir. Claro, aquí ha estado a punto, alguna vez también, de irse el ejército. A punto, y nadie lo valora, Bueno, de hecho sí, perdona, hace poco se le ha dado un reconocimiento a la medalla de la ciudad, o no sé, ¿no? Sí, Rafael, pero... Muy emotivo ese acto, muy bonito. Pero lo que yo te quiero decir es que estas unidades... para las ciudades, hombre, para Madrid, por ejemplo, a lo mejor no, pero para una ciudad mediana como esta son cosas muy importantes, y hay que valorarlas y hay que y entonces allí en Córdoba perdieron el depósito de sementales y los sementales se vinieron aquí y ha sido una tragedia para ellos y tal. Bueno, pues entonces en ese momento pues está la yeguada militar en la isla de las Turquillas y el depósito de sementales en la Doma. Entonces, con buen criterio, el Ministerio de Defensa lo que hacen es unificar las dos unidades y se crea el Centro Militar de Cría Caballar, que es la unión de la yeguada y el depósito de sementales. ¿Así se llama ahora? Sí, ahí, y entonces pues sí, me dicen que me ordenan que tome el mando de las dos y estoy 2 o 3 años de jefe allí, sí. Y luego ya sigue Juanma López, que es el teniente coronel que está ahora, que estaba conmigo también, compañero mío, claro. Y después te vas a Madrid, porque yo me voy a Madrid, años de carrera militar han sido en Madrid, 3 años. Yo me podía haber ido a mi casa en ese momento perfectamente, pero yo te dije... ¿Qué te gusta tanto? Yo te dije al principio que es que yo no he venido aquí ni para... mira, en la Academia General Militar eso no te lo vas a creer, no se cree nadie. Nosotros salíamos de teniente, no teníamos ni idea de lo que íbamos a ganar, es que ni idea. Yo jamás en los años de la academia nadie preguntó, oye, ¿cuánto gana un teniente? Nunca. Eso te lo prometo, nunca. Y si alguien lo hubiera preguntado, además lo hubieran mirado, pero este tío que dice, ¿no? No sé, yo te digo en mi época por lo menos, yo ahora no sé cómo será, pero es que no... Entonces yo, pues bueno, a mí él está en Madrid me ha costado dinero, claro, porque venía todos los fines de semana y tal, me podía haber quedado en mi casa perfectamente. Pero yo es que digo, bueno, pero si a mí me pagan por trabajar, pues yo, el día que me manden para casa me voy, pero yo voluntariamente no me voy a ir, y entonces pues he estado allí. También en destinos muy bonitos. ¿Y en qué momento surge, porque ya has visto que eres un emprendedor, que nunca has parado, siempre inquietudes de hacer cursos y de hacer cosas... Pero estudiar ciencias económicas, ¿eso en qué momento te llega? Porque además la UNED es difícil, es complicada. Porque la UNED, en contra de lo que muchos piensan, la UNED es muy complicada. Es que la UNED dice, la UNED... No, la universidad normal es complicada, pero la UNED es más complicado. Claro. ¿Qué así? Totalmente, sobre todo porque tiene lo malo... Vamos a ver,
el estudiar en la universidad tiene cosas, vamos, lo malo es el estudio, la dedicación, las horas de trabajo, pero lo bueno es la relación con los demás, el ambiente de los alumnos y todo eso. Claro, eso segundo en la UNED no existe. Es un trabajo solitario en tu casa y vas a la facultad solamente a examinarte nada más, que está todo el mundo allí temblando y tal, vas, te examinas y te vas para casa otra vez. Yo lo conozco porque mi mujer hizo 5 años de Derecho por la UNED. Claro, sí, lo digo, o sea que es muy penoso, sí. Cada 2 años hacía uno, lo hizo en 10 años. Vamos, le quedaron 2 o 3 asignaturas y al final saltó ya y no la acabó, fíjate tú. Pues le quedaban 3 asignaturas y digo, pero bueno, como lo hacía pues sí, empezó con 32 años y terminó con 42. Bueno. Pues a mí yo me lancé porque siempre se me dieron bien las matemáticas y eso, y a mí la carrera de económicas no me gusta. Yeah. O sea, el oficio de economista no me gusta en absoluto. Yo soy la antítesis, digamos, no. Y sin embargo él no, pero sí me gustan las matemáticas, las ciencias. Entonces lo hice por eso. Yo pensé que me iba a resultar muy fácil porque el primer examen que me presenté, pues me dieron sobresaliente. ¿No? Digo, esto lo saco yo fácilmente, fácilmente. Sí. Las pasé canutas, porque ese fue el primer examen, solo los demás. ¿Los 5 años los hiciste de un tirón? No, porque me convalidaron, sí. No. Yo en mis estudios de intendencia tenemos asignatura económica, o sea, digamos, se quedaron en 3 años, en los 3 últimos. Sí. Okay. Y me costó mucho trabajo, sí, o sea que me costó mucho trabajo, me arrepentí de haberme metido, pero ya pues la terminé, que es lo que... ¿Te ha servido en tu pues carrera sí, militar? Sí, me sirvió de mucho, porque mira, simplemente para ser independiente de la yeguada de Jerez, como te contaba antes, el último paso ya donde decidieron que íbamos a ser independientes la yeguada militar de Écija, vino una comisión de defensa de Madrid, de la Dirección de Asuntos Económicos, eran economistas civiles. Yeah. Y entonces pues vinieron, digamos, a ver el nivel de gestión que teníamos en la yeguada. Y justo yo en ese momento estaba estudiando la carrera. Yo estaba al día en todas las nuevas técnicas contables, en los ratios que se había y tal. Y entonces le di un baño a los tíos, que eran economistas. Le di un baño porque lo mismo que... Esto no es un militar tan preparado en este tema, ¿no? No, porque es que me lo estaba estudiando en ese momento. Ahora se me ha olvidado todo. Pero en aquel momento y tal. Y entonces yo le expliqué las formas en que íbamos a tratar la gestión económica de las explotaciones agrícolas, todos los... cómo lo íbamos a hacer, las de la ganadería, las de la unidad militar, las de tal y cual, los proyectos y tal. Claro, y dijeron, pero bueno, o sea, y entonces pues claro que confiaron en la gestión nuestra y eso. Sí. Bueno. Y luego me sirvió también, pues mira, gracias a eso, pues también he entrado en la academia y yo qué sé, muchas veces la vida no hay que hacerla por un interés, sino que a la larga luego te viene de vuelta. Sí. Vamos a hablar ahora de una fecha importante, no militar, pero sí en tu vida, y es cuando en el 2009 la Academia Luis Vélez de Guevara decide que sea miembro de la misma. Eso, ¿qué supuso para ti? ¿Te lo esperabas? ¿Cómo te lo plantean? ¿Quién te presenta? Y el discurso, o sea, el discurso de la conferencia de ingresos, ¿en qué consistió? Pues mira, hablan un poquito de eso. Lo de la academia, y aquí, claro, surge otro personaje también, porque nosotros los que venimos de fuera, digamos los forasteros, que es como se llaman los pueblos... Sí, pero tú, tú eres cijano. No, pero somos forasteros durante el principio. Sí, pero ya... Y hay personas que ayudan a que te dan la mano y tal. Son pocas siempre, son pocas, porque también depende mucho de uno, de tu disposición. Hombre, claro, y viene en plan... Sí, pero siempre hay personas que te ayudan, que te dan la mano, que tienen curiosidad por saber cómo eres, o en conocerte, o en tal y cual. Y esos personajes son importantísimos, porque para nosotros, en mi caso fue Juan Méndez Varo, como te he dicho, Fernando Luna. Luego fui vicepresidente del Consejo de Hermandades también, por Mariano Ñoro, es otro personaje de esto que confió en mí, yo no tenía ni idea, oye, y se empeñó, bueno, total, y conocí el mundo de las hermandades, que me encantó también. Y en el tema académico es Paco Fernández Pro, es una persona también con una curiosidad enorme, y a las personas que venimos de fuera, pues él
ya te digo, es de las personas que desde el principio se interesa por ti, te da la mano, te ayuda, y fue él quien me ayudó, quien me presentó en la academia, quien me lo propuso, y luego quien me ha animado a escribir también. Y, o sea, ahora hablaremos después de eso. Sí, sí. Pero, y entonces, pues entrar en la academia es conocer a los académicos, que son gente, pues lo mismo que somos, igual que los demás, no somos más ni menos. Y con nuestras discusiones. Soy también. ilustrísimo, señores. Ya, pero eso es lo de... yo estoy en contra de eso y ellos lo saben. Y en todas las reuniones yo lo quitaría, porque eso era antes, pero hoy en día un camarero que está sirviendo en una terraza tiene más carrera que el que está sentado en la mesa. O sea, que es que eso hoy en día no tiene... Pero bueno, se ha protocolizado así. ¿Quién te hace el discurso de ingreso? Pues sí, me presenta Paco Fernández Pro. Sí. Y Paco para eso es... Hombre, todos son buenos, pero Paco tiene... Hay que ver lo bien que escribe y lo bien que habla, ¿eh? Sí. Vamos, hay muchos, pero bueno. ¿Y tu discurso de ingreso? Bueno, pues la historia de la cría caballar en Écija y eso, sí. No fui muy original, pero creo que era, vamos, por ponerla un poco en valor y eso, ¿no? Eso fue en el 2009. Sí. ¿Y cómo te da por escribir? Pues, porque eso sí que es curioso. Pues mira, pues... Escritor. ¿Tiene un libro y otro preparándolo? ¿Cómo va eso? No, otro lo he terminado ya. Es que las novelas... ¿Tiene 2 libros ya? Bueno, tengo varios, verás. Explícanos tu época, entonces, tu faceta de escritor. A mí siempre me ha gustado escribir. Y en mi último destino, en el cuartel general del Ejército, mi destino era jefe de la Secretaría Institucional del Cuerpo de Intendencia. Eso suena muy rimbombante. Sí. En el fondo mi trabajo era poner en valor el espíritu del cuerpo y el espíritu del cuerpo, ¿no? Entonces me inventé una cosa que ha tenido mucho éxito y tal, y era que todos los días mandaba una especie de mensaje por correo electrónico, un mensaje institucional a todos los miembros del cuerpo de toda España. Toda España. ¿Sabes? Anda. Sí. Y entonces, ¿con qué objeto? Pues con objeto de conocernos unos a otros. Pero en plan militar, no con cosas, o sea, dentro de lo que es la disciplina militar y tal. Pero es que hay destinos preciosos que están olvidados, escondidos y que interesa mucho a los demás conocer. Hay cosas que se están haciendo en las unidades que están por medio mundo y que es conveniente que todos se enteren exactamente lo que hacen, las cosas que le pasan, las vicisitudes y todo eso. Entonces, pues bueno, pues hice ahí un montón de artículos que luego se publicaron en el Servicio de Publicaciones del Ejército. Sacaron 3.000 ejemplares y una recopilación de todos los artículos, y ahí ya pues cuando ya me... Y luego al llegar aquí, pues la verdad es que me encanta el escribir, se me pasa el tiempo. Pero no, ¿qué tipo de novela escribes? ¿Te gusta? Pues mira, las novelas... ¿Histórica? No, creo, yo te hablo por mí, no sé los demás. Sí, claro, cada novelista, cada escritor tiene su filosofía. Cuando lo bonito es que el escribir es como pintar, es la expresión de algo que tú llevas dentro. Al final el pintor está expresando lo que lleva dentro de ti también. Y tú a través de un bolígrafo, eso no quiere decir que tú pongas personajes tuyos, conocidos. Los personajes son inventados todos, pero al final en los personajes en todo sale algo de ti siempre. Y eso es muy bonito porque es una forma también de expresar lo que tú tienes dentro, lo expresan diferentes personajes y eso, ¿no? ¿Y la primera novela cuál fue? Mujeres de Istilla. De Écija, ¿no? Bueno, yo no quise decir que era de Écija. No, Istilla, sí, bueno, Istilla, ¿no? Es un nombre que sí, de la época griego, árabe y todo eso. ¿no? Sí. Pero vamos, yo lo que tenía pensado era no hacer... ¿Esa fue la primera? Sí. ¿Y en qué año fue, te acuerdas? Pues no lo sé, porque una novela lleva 3 años de trabajo, 3 o 4 años. Es que una novela, una novela seria, eso no es, vamos, una cosa muy seria, vamos, es como una carrera casi. Y bien, ¿no? Hombre, pues sí, yo estoy muy contento porque bueno, no he ganado un duro, por supuesto, con ella. Pero sé que en la biblioteca hay varios ejemplares y no paran, la gente la está leyendo continuamente. Además, por ahí te metes en Amazon, en el Corte Inglés, o sea, que te metes y las encuentras, que es una novela. Eso es la mayor satisfacción que
porque ahí hay personajes son personajes intimistas, muy sólidos, muy y creo que dicen mucho, y eso es difícil. Y después has continuado. Sí, ahora tengo otra que me ha llevado casi 4 años. 4 años. Claro. El momento de inspiración que te viene, porque hay que decir que el escritor no está todos los días. O sea, que un escritor no dice, de 10 a 12 de la mañana voy a escribir todos los días. Eso no es así. Ya. Es cuando os apetece, ¿no? Hombre. O llega la... No, eso hay muchas, cada uno tiene su librillo, ¿no? Y entonces, pues nada, esta la estoy mandando ahora algunos premios, a ver si... ¿Y cómo se llama esta? Pues esta le he puesto ya varias ¿Pero títulos. está editada y todo ya? No, es que yo si la mando un premio es para, aparte del premio metálico, que eso es dificilísimo, para que me la edite, ya, ¿sabes? Ya. Porque yo no sé ir a las editoriales, ni conozco a gente literaria, ni nada. ¿Y guarda relación con la primera o para otro nada, campo para distinto? nada, para nada. Pero también digo cosas que me apetece decirlas. ¿Y no tiene Se título? llama Verdades Tapadas. Verdades tapadas. Pero bueno, el título lo puedo cambiar porque no está editado todavía. Ya. Es que es muy difícil encontrar un título, tú sabes. Ya. Y es novela también. Claro. Novela. 68.000 palabras tiene. 68. Y esas palabras hay que pensarlas, cada una de ellas. Hay que engarzarlas. Cada párrafo tiene que tener su música, y tú solo te autocorriges. Eso ¿no? Además de el fondo de los personajes, de la relación de la trama, es muy complicado. Una novela seria. Yo lo intento, no sé si lo consigo. Y tiene esa y esta y por medio no hay nada. No, o sea, no hay más hombre, nada. Que ¿no? estoy hablando de 7, 8 años. 7, 8 años. Claro. Y tu pensamiento es seguir sí. Sí. Yo mi vida. ¿Tiene idea de un proyecto ya en mente otra más? Sí, pero. Sí. En mente. Sí, no, esa sí, no tiene hecho borradorcito ni nada. ¿No? Sé lo que quiero decir, pero me falta buscar la trama y los personajes que digan eso. O sea, que en el momento que encuentre algún editor que la publique tal, se presentará oficialmente y tal. Ya, sí, a ver si acaso, sí. Y total que nada. Ya. Bueno, otro tema, Diego. El tema del economato. Ese es el más importante. Ese es el más importante. Eso, como, porque claro, el economato hace ahora ya 5 años. Sí, es 4 años. 4 años. El 20 de mayo del 2015 lo abrimos. Sí. Eso es. Y bueno, tú en aquel momento ¿estabas en alguna comisión o en algo? No. Yo acababa. ¿Estaba ya jubilado? Sí. Estaba jubilado. Yo estaba en mi casa, ¿no? Ya me había venido de Madrid y entonces pues Miguel Ángel Cárdenas me llamó o hablando con él, yo no me acuerdo exactamente cómo fue, quizás sea hablando con él, porque yo siempre he tenido amistad con él, es una persona a la que yo admiraba como ganadero, no lo conocía mucho como persona entonces, y bueno, de que se enteró de que yo estaba, me comentó y digo, bueno, a mí me encantaría, porque yo ya había ido a las Hermanas de la Cruz, que tenía relación con ellas, para decirles que dónde me aconsejaban ellas que podía yo ayudar, porque tenía tiempo y tal. Y entonces yo estaba en Cáritas de San Gil, que es donde me habían dicho ellas que se necesitaba. Y yo estaba allí y claro, al decirme Miguel Ángel Cárdenas esto del economato, pues la verdad es que me encantó y tal. Él estaba un poco, bastante desesperado porque llevaba mucho tiempo con trámites, con tal y cual. Y claro, pues yo lo hice en plan militar y tal, y abrimos ahí a lo bestia. O sea, que trabajaste ahí estrechamente. Hombre, a mí me encantó, claro, porque conocí a una persona, ya lo dije al principio. A mí me gustan las personas auténticas, a mí el carácter, la idea y eso no. Y yo juzgo a las personas por lo que hacen, por lo que yo veo además que lo hacen, que lo veo y lo contrasto. Y yo vi en esta persona un hombre muy bueno. Y yo creo que a mí me encantan las personas buenas. De hecho, mi trabajo en el economato, lo bonito que tiene es que cada vez que voy allí estoy rodeado de personas buenas. Y son buenas, pues son gente buena. Ya lo vimos en el otro vídeo, hay que ver el equipo que formáis allí de colaboradores. Pues sí. Además allí no hay galones, allí todo No, igual, que va, bueno, en tenéis teoría responsabilidades distintas. En teoría el jefe soy yo, pero a mí no me hacen ni caso. Ya. Y gracias a eso funciona bien. No, hombre, sí, allí. No, lo que pasa es que en estas cosas
no es como en el ejército y eso, ¿no? Entonces, porque estamos todos pensando en hacer lo mejor posible las cosas y tal, ¿no? Y entonces, pues nada. ¿En qué punto está? Pues bueno, el economato se puede considerar que está consolidado. Está consolidado ya después de 4 años. Pero no está consolidado. ¿Por qué? Porque ahora mismo todos los recursos económicos los estamos consiguiendo nosotros mismos, los voluntarios. Eso no ocurre en ningún economato de España. En los economatos están los voluntarios para atender a las personas, descargar los paquetes, poner las estanterías, pero no para conseguir los recursos económicos, la financiación, claro, es que eso no es así. Eso no es misión del colaborador. Eso no es serio. Para una institución que tiene voluntad de futuro, no es serio. ¿Por qué? Pues bueno, nosotros, y bajo tu punto de vista y del resto del equipo, ¿por dónde pasaría entonces? Pues mira, ahí lo que pasa, ya te digo, es que los que estamos allí, pues además los voy a nombrar, aún con el riesgo de... Bueno, de alta alguna atrás. Porque es que ya estoy a un paso del asilo y eso, pero bueno. Hombre, que tenemos 65 años, no estamos tan mayores. Mira, está Mari Carmen Egea, va todos los días cuando San Enrique le dice, normalmente a primera hora, ella es la que más dedicación pone. Luego está María Iglesias, Marivalle Riego, está Pedro Zoido con el conocimiento que tiene de todas las empresas, de los temas bancarios, director de banco, pues, claro. Está, y político también. Sí, pero duró poco. Sí, duró poco. No duró poco porque se fue, claro. Porque se fue. Pero es una persona fundamental en el economato, como los demás. Yo lo conozco desde que llegó a Ecija, fíjate, hace años. Pues tú sabes que es de Almendralejo como yo también. Pues no lo sabía. Sí. Buena tierra, los extremeños también. Los extremeños, los andaluces, bueno, los españoles. Es que España pues claro que tenemos todo, pues incluido claro Ceuta, Melilla, Canarias y Mallorca. Total, espérate que se me van a olvidar. Los nombres. Antonio Caro, Pepe Martín, que también echa muchísimas horas porque es el que lleva toda la cuestión de contabilidad, de control, de estadísticas, de todo. Luis García, Cristóbal Rodríguez, Rafael Benjumea, que es otro personaje también muy interesante. Y luego tenemos voluntarios Pepe Cadenas también, que ha sido jefe de la Seguridad Social hasta hace poco. Y luego tenemos continuamente gente que nos están ayudando, que hay muchísima. Tú has sido hombre, divulgando nuestras cosas. Bueno, pues ahora, no te rías, que es importantísimo. Bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, Juan Palomo nos está haciendo la página web. Juan Palomo, otro personaje. Hay que ver si de todos los que han nombrado, casi todos tengo un vídeo hecho. Y Miguel Aguilar nos está preparando la noche de la copla para el sábado que viene. Que eso lleva un trabajo. O sea, el viernes lo tuyo y el sábado lo otro, sí. ¿no? Lo importante es lo otro, ¿no? Ya, vale. O sea, lo que te quiero decir es que continuamente tenemos gente que nos está ayudando. Eso sí que sería imposible decirlo aquí todo. Y sobre todo los socios benefactores, que son los más importantes, claro. Y luego, hermandades hay 3 que nos ayudan también. Solo 3. De momento. De momento. Porque no vamos a dar nombre para que no se enfade nadie. No. Eso. Pero ese sí que sería la consolidación definitiva del economato social. Que las hermandades se integraran y hicieran algo conjunto para el economato. Eso sería ya... con eso ya tendríamos economato para toda la vida, fíjate. Y aunque las personas como tú y a todos los que colaboráis y no os gusta, y a la propia iglesia tampoco les gusta, pero la crisis está que empezó en el 2007, que ya estamos de ahí, que no ha pasado la crisis no ha pasado todavía porque no se ha buscado todavía, porque con la misma, yo siempre digo, Diego, que los mismos pensamientos, la misma forma de hacer, la misma forma de trabajar, la misma forma de actuar, que nos metió en la crisis, no nos va a sacar de ella, hay que cambiarla, con lo cual estamos en crisis. ¿Por qué? Porque además tú lo sabes perfectamente por el sitio que ocupa. Y ya parece que eso se está un poquito apaciguando, pero estos meses atrás, estos años atrás, con la iglesia, y yo muchas veces digo, esta crisis para todas esas personas
que han atravesado y que sigan atravesando situaciones de dificultad serias, si no hubieran estado ahí las Cáritas, hubieran estado las hermandades, hubieran estado los economatos sociales, eso hubiera sido un drama. Pues sí. ¿O no? Pues sí. Eso y sin embargo, eso en los medios de comunicación generalmente no se dice. No, y sobre todo no dicen que es de la Iglesia. No se dice nunca, es Cáritas, las Cáritas, las Cáritas. Sí, es que es curioso, de la Iglesia solo nos acordamos para criticar las cosas malas que, como toda obra humana, las tiene, como es natural. El otro día puse yo una frase, porque tú sabes yo de lo bueno de la buena noche con frases, y dice, una frase dice que los curas les pasan como los aviones, que solo son noticias cuando alguno cae o alguno hace algo mal. Y aviones hay 200.000 volando todos los días. Se cae uno y el que suena. Los 200.000 que hay volando no se dice nada. Sí. Pasa, ¿no? Ni de los que están en el centro de África ahí, ni de eso nadie habla. Y que el otro día un misionero, una misionera también. Bueno, y los que habrá habido, ¿no? Pero bueno, eso es así, el mundo es así, ya está. Pero es verdad que es injusto y nosotros, el economato social forma parte, es la primera obra de la Fundación Virgen del Valle. Y la Fundación Virgen del Valle la forman las 6 parroquias y la Hermandad de la Virgen del Valle. Y es un organismo de la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica. O sea, lo que se hace en el economato social es una obra, se hace porque quiere hacerlo la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica quien pone los medios, quien pone la idea, quien da la oportunidad a las personas de ser solidarias con los demás, porque hay mucha gente, Rafael, que ayudaría si alguien le dice cómo hacerlo y alguien le da la oportunidad, pero prácticamente pues no hay. Y la Iglesia, las Cáritas, todo eso son vehículos, puentes por donde la gente puede transitar para ayudar a los demás, ¿no? Y ya para terminar el tema de y adentrarnos en... Espérate, antes de terminar, el trabajo que hacen las Cáritas... Vamos a terminar. Digo antes de terminar con las Cáritas. Ya. Es que las Cáritas para el economato están integradas allí, o sea, nosotros somos parte de las Cáritas. Las Cáritas lo que hacen es... A ellas les llegan todas las personas, como tú dices, que han decidido ir allí porque solas no pueden afrontar la vida tan difícil que tienen, y entonces ellos pues hacen un acompañamiento, un seguimiento, no seguimiento físico, naturalmente, seguimiento de su situación, pues tratan de ayudarlos. Y de todas esas familias, las que tienen más vulnerabilidades, las que están en mayor riesgo de exclusión social, son las que nos mandan al economato, y allí tenemos al mes unas 80 familias de toda la ciudad, que, claro, y fíjate con el trabajo que se hace, que somos nosotros los que nos buscamos los medios y tal. Bueno, pues aún así hay críticas, ¿sabes? Pero eso no se está haciendo nunca, porque eso... No, pero hay que decir... Y duelen, claro que duelen, no van a doler, porque pero hay que explicar por qué existen esas críticas. Ya. Es que hay personas que necesitan una excusa para no ayudar ellas, ¿sabes? Y cuando uno quiere buscar una excusa, es muy fácil encontrarla. Claro. Pues no, es que he visto allí a una que no lo necesita y no sé qué. Pues mire usted, pues yo no sé. Yo no he estado en la habitación donde esa persona le ha explicado a las personas de Cáritas su situación. Que la haya engañado es posible, pero ¿cuánto ocurre? ¿Un 5%? ¿Y el 95% qué? O sea que yo lo que pediría a la gente que... No juzgue y no será juzgado. Que a la gente que oiga esos argumentos, por favor, que están haciendo daño, porque a lo mejor, pues algún día, pues hay que... y ese 95% se queda sin nada. O cuando va y dices, ¿no? Que creo que lo comentaste tú en el vídeo que me ha venido a la cabeza ahora. Vaya pedazo de coche y viene a recoger alimentos. Claro, y tú lo explicaste muy bien, es que ese coche lo compró el hombre antes de la crisis, ha entrado la crisis y es el medio de transporte que tiene, ¿qué va a hacer? ¿Va a venir andando una bicicleta o qué? Otras veces ha pasado que era de un vecino que le ayudó, como él no tenía, le ayudaba, en fin, son cosas por eso. Pero hombre, que hay que ponerse un poquito más arriba que no. Como lo has dicho tú al principio, el principal o uno de los principales socios benefactores que tiene el economato social es la señora condesa, ¿no? Sí. Para nosotros los socios benefactores son fundamentales
fundamentales. Supone aproximadamente el 30% de nuestra financiación son socios benefactores. Personas que, bueno, de hecho a ella no le gustará que hayamos hablado de esto, pero bueno. Sí, pero eso le pasa, igual que cuando dice con don Fernando, no le hará, o a ti no te Hombre, hará que se hable. A mí me gusta decirlo, en el caso de ella, en el de otros, Alfonso Martín también, por ejemplo, y otros muchos, que dan, me gusta porque son un ejemplo para los demás. Y las ciudades, creo que lo justo es que esas personas les sea devuelta su generosidad a base pues eso, del cariño de la gente y tal. Y en el caso de yo, por ejemplo, en el caso de Miguel Ángel Cárdenas, lo he visto por la calle, yo he ido con él muchas veces y la gente le hablaba con un cariño tremendo, y no por los caballos. No, ¿sabes? Sino por que cómo él era. Que tiene un mérito inmenso. Sí, hombre, que tiene un mérito. Es que ha representado, ha llevado la bandera, decía, por todo el mundo. Por todo el mundo, y la sigue llevando. Vamos. Sino por ser generoso y solidario con la gente de su pueblo. Sí. Y eso, poco a poco, esas cosas se le va a dar cada vez más valor, hombre, cada vez más valor. Y gracias a Dios la gente es muy solidaria y tal. Bueno, pues eso, nosotros, los socios benefactores son muy importantes. Y por eso, aunque hablemos de ellos, y no les guste a ellos, pero es que también tenemos... Hay que mencionarlo. Sí. Bueno, y el tema de... Claro que a ti eso te llega... Hijo adoptivo. Eso. Adoptivo. Eso es grande, ¿eh? Eso es muy grande. Es que la democracia, creo que habéis 8 o 10 entre predilectos y adoptivos. No, creo que no hay más. Me disculpo, pero vamos, si hay más, a lo mejor hay 12. Pero no creo yo que haya 12. Creo que seréis 8 o 10. Es una cosa eso es muy grande. Pero es muy grande para ti, es muy grande para tu familia, es muy grande para tus amigos y es muy grande para la historia, para el día de mañana. Yo creo que ya lo vas asimilando y tal, y el próximo viernes en el acto que será, como he dicho, a las 8 de la tarde en el Palacio Benamey, en el Salón de Actos, donde se va a oficializar todo el protocolo de lo que se nombró en el pleno ese que hemos comentado anteriormente. Eso tú cuando empiezas, te enteras de alguien que te lo comenta, oye, que se va a proponer cómo... ¿Tienes memoria para acordarte de eso? Sí, fue Juan Méndez Varo, estábamos en el Economato un día allí, y entró y me lo dijo, me lo dijo, y yo... Te quedaste, ¿no? No, yo digo... ¿Y qué he hecho yo? No, que se habrá confundido. Será otro Diego, ¿no? Pues no, la verdad que yo creo que es excesivo, de verdad te lo digo, no es por una falsa... Modestia. De verdad que digo que creo que es excesivo y tal. Pero hombre, algo tiene agua cuando la bendicen, Diego. Sí, pero yo creo que no tanta agua, No, a lo mejor puede haber un chorrito y eso, pero no. Pero es que eso es muy fuerte, como dices tú, es muy fuerte. Es fuerte. Eso, yo creo que, hombre, ya lo habrá asimilado y tal, y llega, se lo cuenta a tu señora, mira lo que me han dicho, ¿no? Y el pleno aquel lo seguiría, claro, por televisión, supongo. Sí, luego me han dicho que tenía que haber estado allí, yo no lo sabía. Ya. Pero es que no sé. Bueno, pero sí tiene que estar el viernes. Sí, el viernes. Pero que me da vergüenza, palabra que sí. Ya, no sé. No lo voy a pasar bien. Y total, pero bueno, es una cosa preciosa, pero fíjate, no lo voy a pasar bien porque veo que no sé yo si estaré a la altura de ellos. Tú es que, hombre, de verdad, Diego, es que yo me he sentado, hombre, me gomea con Juan Palomo, con Fernández Pro, con don Fernando Flores Pistón, me he sentado con mucha gente. Y lo que pasa que todas las personas como vosotros, que hacéis la labor porque os gusta, porque os satisface, porque se sentéis felices por dentro de hacer las colaboraciones que hacéis, como las hacéis y tal. Pero claro, tú mismo lo has dicho antes, al final es lo que tú has dicho, que de alguna forma la sociedad tiene que compensar eso. Sí. Y aunque no sea grato para los pabellones auditivos el que os recreemos con las palabras que yo estoy expresando, pero tenéis que ser conscientes de que eso es así, porque de otra forma no hay. Es que otra forma no hay de agradecerlo. Así que lo que debe ser una satisfacción y un orgullo y un honor, y así te lo vas a tomar, el que tus paisanos digan, oye,
Y además de forma como ha sido, de varias asociaciones, como hemos dicho al principio, hermandades, etcétera, etcétera. Y una cosa que sí es verdad que me emocionara que todos los partidos políticos estuvieran de acuerdo. Hombre, porque eso no es fácil, ¿eh? Es que a mí me preocupa. Eso no es fácil, ¿eh? Ya, a mí los 19 que había. Pero eso, verá, a mí es que me ha preocupado mucho los militares, supongo que como alguna otra profesión, pues creo que debemos estar por encima de las cosas. Y cuando el que de verdad ama a la patria, a su nación, a tal, la tienes que querer como es. Y la España no es como nos gustaría que fuera. Lo mismo que el padre de familia, los hijos que tiene no son como le gustaría que fuera, son como son. Y una persona creo que es más patriota mientras su corazón es más grande para abarcarlo todo, aunque le cuesta, aunque llore por muchas cosas y le duelan muchas cosas, pero hay que hacer un esfuerzo tremendo para amar a tu patria y amar a su gente. A todas, a ser posible. A casi todas, coño, pues no somos perfectos. Y eso es así. Y los militares, nosotros tenemos que estar subidos en una escalerita mental y ver las cosas desde más arriba. Y se ven las cosas de otra manera. Y no son tan malos los que creemos que son malos, ni tan buenos los que son tan buenos y tal. Y hay que estar. Y eso sí, siempre con las ideas clarísimas de fondo y defenderlas siempre, siempre, siempre. Pero intentar convencer al otro de esas ideas, no ya descartarlos y eso, no descartarlos. Y eso creo que es fundamental. Y estar toda la vida, hasta cuando se esté en el asilo, convenciendo al lado de tus ideas, de que son siempre convenciéndolo con cariño y eso, ¿no? Y nunca, eso es lo que... O sea, que cuando tú viniste a ECIA hace ya 30 y tantos años, tú, para ti, todo esto que te está pasando, que te ha pasado, y que Dios te dé salud a ti y a tu familia para que estemos muchos años disfrutándote, eso no se podía pasar por la cabeza, todo esto que hemos contado. Bueno, pues para nada. No tú venías a ECIA y tal. Bueno. ¿Qué diferencia has apreciado de la ECIA que tú te encontraste, que ha evolucionado a la ECIA de ahora? Bueno, me encanta esa pregunta, porque en otras ciudades parecidas a la nuestra, esa evolución no se ha visto ni muchísimo menos. Ni siquiera en Almendralejo. Almendralejo es fuerte, con Zafra, Almendralejo, Zafra, la otra que no me acuerdo cuál, en fin, que ha ido a otra ciudad, Villanueva de la Serena. Y son ciudades que tienen mucha personalidad y mucha iniciativa y mucha historia, porque ha habido gente importante. Sin embargo, yo aquí la evolución que he visto es de que la sociedad civil es la protagonista de no una clase social determinada como en otros tiempos, ciertos apellidos, ciertas casas y tal. Ha dado paso al protagonismo de la sociedad civil. La sociedad civil. Y sobre todo, lo que más me impresiona de esto, y de verdad que no existe otro sitio igual a esto, es la vida, la riqueza cultural que hay aquí. Sí, claro. O sea, es que tú dices el viernes, y el viernes no hay una cosa, es que hay tres. Sí, que muchas veces es verdad. Es que tú organizas el día, por ejemplo, vamos a organizar la noche de la copla. ¿Y hay 4 cosas? Claro, y tienes que elegir... Bueno, pero ¿y esto cómo, ¿cómo coordinas tú eso? Y tienes que elegir un día, a lo mejor, el mejor día es que hay 2 más. Sí. Eso es increíble. Sí. Y aquí hay... Aquí un espíritu asociativo tremendo, Claro, tremendo. Yo siempre lo digo, por eso yo siempre, cuando digo en los vídeos, mi forma que yo lo digo, que si el patrimonio, que si la historia, que si la cultura, yo siempre digo que lo más importante que tiene ECIA son su gente. Eso lo digo yo siempre, y tú lo estás rubricando ahora mismo. Que dicho por mí no tiene importancia, pero dicho por ti, se eleva a donde se eleva eso. Lo que pasa es que la gente necesita vehículos porque esa inquietud existe. Ahora necesita un sitio donde apuntarse, donde participar en algo foro colectivo. Y esa es una labor que hace, por ejemplo, las hermandades. Yo cuando estuve en el Consejo de Hermandades me impresionó la red social que hay creada en Écija con las hermandades. Es increíble, increíble. Que hay 26 o 27 mil hermanos, o sea, es que el 70% de la población pertenecemos a hermandades. En Sevilla hay 1 millón de habitantes, corrígeme, y hay 60.000 afiliados, con lo cual proporcionalmente yo creo, lo he dicho en algún vídeo, y si me equivoco me disculpáis, en España, por número de habitantes, creo que es donde más hermanos hay. 40.000 habitantes,
26 o 28.000 cofrades o hermanos, es que está hablando de un 70% de la población que está adscrita o inscrita o pertenece a una hermandad o cofradía. Yo creo que eso en España no lo hay, ¿eh? Creo. No lo hay. Y entonces no hablo ya de la cuestión religiosa, las hermandades, que es un tema aparte ya. Yo me hablo de la cuestión social. Es la oportunidad que tienen las mujeres de salir y compartir un rato con otras mujeres, de salir de su casa, de los niños de hacerse amigos, de no sé qué, con los costaleros y tal, de los hombres de echar... Y la pastoral de enfermos, la obra de caridad que hemos dicho también, o sea, es que hay mucho alrededor. O sea, aquí en este pueblo, el que no esté relacionado con otro es porque no quiere, porque oportunidades tienes mil. Eso te llamará, porque... Tú venías, eso de las hermandades sí te llamó la atención poderosamente. Sí, ¿no? sí, a mí cuando Mariano Oñoro me dijo que si quería estar con él en su equipo, claro, yo le dije, porque Mariano... hay 14 hermandades de penitencia y 3 de gloria, ¿eh? Yo le dije, Mariano, yo no soy experto en hermandades y eso, hombre, yo creo que tal. Y sin embargo, oye, él se empeñó y tal, y para mí fue una oportunidad tremenda, porque las conocí desde dentro, y la verdad es que es mucho más de lo que se ve desde fuera, mucho más. Y la seriedad. Y luego, quizá también el único sitio en la vida civil donde una persona humilde puede llegar a lo más alto en la hermandad. Y de hecho hay muchos casos que llegan. Porque en otros sitios está absolutamente vetado. Pero en una hermandad, no digo que sea fácil, pero que puede hacerlo, sí. Sí. Y, en fin. Bueno, estimado Diego, pues llevamos ya casi hora y media o más conversando. A mí se me ha hecho gusto. Yo a esta altura no habrá llegado nadie ya. No, que va, tengo hasta de 2 horas. Con don Fernando tengo 2 horas y pico. Pero bueno, que hora y media, 2 horas está bien. Sí, pues ya está bien. Creo que hemos repasado de tu vida personal y profesional casi todo. Hemos hecho un rato agradable, hemos hablado de ECIA, hemos hablado de todo un poco. Así que si el señor coronel y el ilustrísimo académico y el hijo predilecto, lo va a atropellar al final, adoptivo de la ciudad, don Diego La Moneda Díaz, tiene la amabilidad, la gentileza de decirnos unas últimas palabras a todas las personas que nos ven, principalmente, como yo digo, Diego, a todos los hecianos. Tú supieras la cantidad de hecianos que ven estos vídeos de aquí de fuera y que viven en su ciudad, porque algunos llevan muchos años que no vienen y que están viviendo otra vez esa juventud, esa niñez, esa infancia, a través de todo lo que conversamos y enseñamos con estos vídeos, porque a mí me lo ponen por el Messenger, ¿sabes? Y algunos por el WhatsApp, ¿no? Pues, y todos los abuelitos y la tercera edad y la gente joven que también, ¿no? Pues esa audiencia, esa aula magna que tenemos aquí en las redes sociales, pues te pido por favor que nos diga unas palabras ya y nos despedimos. Bueno, pues yo lo que se me ocurre ahora es primero a los que están fuera decirles que te han tenido, que se sientan orgullosos de haber nacido aquí, porque pocos sitios hay tan bonitos donde nacer que este. Y es como la casa, cuando te vas de casa y sabes que tu familia es lo que es, y el deseo de venir siempre, que yo supongo que el cariño de todos los que estamos aquí, pues está a disposición vuestra. Pero lo principal que quería yo decir a los demás es mi experiencia, que la he contado seguramente no muy hábilmente, es que a mí lo poco que yo haya podido hacer, el más beneficiado he sido yo. Estas cosas, cuando uno hace algo, pues siempre viene de vuelta con muchísima generosidad y te aporta muchísimas cosas, y el cariño de la gente y tal. Y entonces yo animaría a todos, sobre todo a mis compañeros los jubilados, que se animaran a entrarse en algún proyecto de esto. Y nosotros es que se pueden hacer muchísimas cosas y no hacemos nada muchas veces porque nadie nos dice, venga, vente conmigo a hacerla. Y tenemos, por ejemplo, en los asilos a viejecitos que están solos, como hemos comentado, y por otra parte tenemos a niños en los colegios que no conocen a nadie porque no tienen abuelitos en su casa. Pues podíamos hacer algo para que ellos, hacer algo conjuntamente
estas dos, ¿no? Los niños con los viejos. Tenemos en las plazas llenas de jóvenes también que no tienen oficio, ¿no? Pues podíamos hacer algo también para enseñarles a hacer algo. Y hay 1000 cosas por hacer y entre todos pues podemos hacerlo, pero hay que dar el paso y empezar a hacer algo de interés. Pues no se me ocurre. Don Diego, pues muchísimas gracias. Pues nada, señora condesa de Prado Castellano, de nuevo muchísimas gracias por su amabilidad en cedernos este espacio y muchísimas bendiciones y hasta el próximo vídeo mensaje de conversación o como ustedes le quieran llamar. Saludos. Esto último más.